Mano. Debe operarse de inmediato y no beber agua en 24 horas. Hermano, tu vida es tan dura. Tienes se bebe un poco de agua. Hermano, ¿por qué? Para hacer esto a mi hermano. ¿Por qué no deberías haber regresado de la orfandad? Tú mueres por mí. ¿Es esta unidad de cuidados intensivos? Auxuan, ¿estás ahí? Mamá, mi hermano y yo tenemos un accidente. Ah, sí. ¿Qué están haciendo? Aoxuan. Infei, ¿qué estás haciendo? Hermana, no culpes a tu hermano. Me caí accidentalmente. Infei tú. Es el flagelo de esta familia. No voy a casa tan tarde. Tu hermano está preocupado por salir a buscarte. Ven y salva a tu hermano. Este es el accidente automovilístico. Creo que lo hizo a propósito. No lastimé tanto a Oxuan. Hei llama a Jiangzhou en media hora. Los mejores expertos para la consulta de Aoxuan. Yo no soy él. Él me atropelló. ¿Qué dices? Dije que todavía tienes un poco de conciencia. Tu hermano llama. Infei desde que hace 20 años. Lloré y dije que te salvara primero. Eso es lo que le haces. Hermano, sé que mi hijo adoptivo no está calificado. Comparado con tu pariente de sangre nunca lo hice. Pensé en pelear contigo. Si no te preocupas, espera a que me lastime. Me voy ahora. No a Auxuan. Hijo rebelde, hijos de mi familia In. ¿Por qué todos son amables y frugales? Desde el momento en que volví a casa. Eres tan rebelde. Tu final está condenado. El heredero de la familia In solo puede ser yo. In tiene menos heridos aunque parece estar bien en la superficie. De hecho, muchos órganos están gravemente dañados. Mamá, papá. Zenzu, no te acerques a él. No te dejes influenciar. Ayúdame. Parece que no está fingiendo. Hermano, ¿estás bien, hermano? Aoxuan, tú sí que eres sensato. Si tu hermano tuviera la mitad de lo que tú tienes, me ahorraría muchos dolores de cabeza. Como hermano mayor, cuidar de mi hermano es lo que me corresponde. Hermano, ¿qué haces? No lo hagas. No me mates. Aoxuan, no lo hagas. Mátame. Infei ha sido demasiado lejos, quieres matarlo. Para que te sientas satisfecho, es porque temes que Aoxuan te arrebate tu posición como heredero y por eso actúas con tanta crueldad. ¿Por qué eres tan despiadado, Infei? Si algo le pasa a Aoxuan, te voy a matar. Papá, porque lo trajiste de vuelta. Échalo de una vez, no merece ser parte de nuestra familia. Papá. Lárgate. A partir de hoy ya no tengo Un hijo como tú. Realmente no te estoy mintiendo porque cada vez que hablo. Nadie me cree por qué. La evidencia está frente a tus ojos y aún te atreves a negarlo. Vengan, sáquenlo de aquí. Por el resto de tu vida no te permitiré. Volver a poner un pie en la familia In. No lo hagas. hermano.
Basura como tú no merece llamarme hermano. Si eres basura, debes quedarte en el Hermano. basurero. Desde el momento en que regresaste a la familia In. Tu destino ya estaba sellado. Hermano. No vine a competir por la herencia, solo quería Recuperar a mi familia. Familia, ¿acaso alguien en esta casa? Te ha tratado como familia. La verdad es que tus propios familiares Me pidieron que me deshiciera de ti, inútil. No lo creo, no me resigno. ¿Por qué eres tan despiadado, Infei? Si algo le pasa a Oxuan te voy a matar porque lo trajiste de vuelta. Apúrate y échalo de aquí, no merece ser parte de nuestra familia. de hoy en adelante no tengo un hijo como tú. Sáquenlo de aquí y no lo dejen entrar nunca más. Ni un paso en la familia In. ¿Todavía no lo crees? Entonces ve a ver al rey Yan. ¿Qué está pasando? Estoy en la familia In. Yo no estoy muerto. Te lo digo en serio. Fue tu familia. ¿Quién me pidió que me deshiciera de ti, inútil? Feliz cumpleaños. ¿Yo volví al 2012? Oxuan, ¿cuál es tu deseo de cumpleaños? Dilo. Tu hermana te ayudará a cumplirlo, tienes 4 hermanas. Al menos debes pedir 4 deseos, de lo contrario no es justo. Claramente yo y ese idiota de Inoxuan cumplimos años el mismo día. Pero durante todos estos años ustedes nunca me han dicho ni un feliz cumpleaños. Espero que mi hermano y yo podamos graduarnos sin problemas. Espero que podamos vivir felices con nuestra familia para siempre. Acierto, hoy también es el cumpleaños de mi hermano. Él aún no ha pedido un deseo. Hermano menor, ¿cuál es tu deseo de cumpleaños? A Oxuan, ¿qué le pasa a Oxuan? Este pastel. La mermelada del pastel. ¿Por qué es de mango? Infei, tú pediste el pastel, ¿no sabías que Oxuan es alérgico al mango? Él claramente quería matar a nuestro Oxuan. No culpen a mi hermano, él quería comer pastel de mango, no está mal. En realidad, antes de cambiar el pastel, deberías haberme dicho, hijo desobediente, ¿todavía no te vas a pedirle perdón a tu hermano? Tú dime la verdad. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Querías matarlo, verdad? Incluso si digo que él mismo compró el pastel, ustedes no me creerían, lo admito. Lo hice a propósito. Tú. ¿No me preguntaste cuál era mi deseo de cumpleaños? Quiero que toda tu familia vaya al infierno. ¿No me preguntaste cuál era mi deseo de cumpleaños? Quiero que toda tu familia vaya al infierno. Hijo desobediente. Hijo ingrato. Yo Inmingwei crié a un lobo con piel de cordero. Mírame, no te voy a matar, tu hermano menor es todavía pequeño. Inmaduro, creo en él, solo se ha acostumbrado a estar fuera. Cambiará, se deshará de estos malos hábitos. Siéntate. Infei, llevas 10 años de vuelta en la familia In. ¿Cómo es que no has mejorado nada? Ni siquiera eres tan comprensivo como Zenzu. Los hijos obedientes salen del castigo. Para tratar con gente como él hay que golpear. Solo cuando duele es que se aprende, ¿no es obvio? Como antes. Trae mi fregona y el látigo. Mamá, rápido. Arrodíllate. Son Minyu. Llevo 10 años en casa. Me has golpeado durante 10 años. De ahora en adelante, no intentes tocarme ni una vez más. Hermano, ¿cómo puedes atreverse a pelear con mamá? ¿Y atreverse a llamarla por su nombre? No merece ser tu hermano. Desde el principio debería haber advertido a todos traer a este canalla a casa. Eventualmente se convertirá en una plaga para nuestra familia. Hoy es su cumpleaños, todos calmémonos primero.
Somos una familia, no quiero que se peleen por mí, no es solo comer. ¿Pastel de mango? Lo comeré. Auxuan, no es necesario. Humillarte así, no llores más. La hermana mayor te pedirá otro. Infei, hoy te has pasado. ¿Qué haces ahí parado? Ve a arrodillarte en la tabla de lavar y luego pide perdón a mamá y a Auxuan. Debería haberlo visto claro, obviamente yo soy su pariente de sangre, pero desde que tenía 12 años, cuando me trajeron de vuelta a este hijo adoptivo. Me ha estado cavando hoyos humillando. Él realmente sabe actuar. Ustedes también están realmente ciegos. Solo me golpean y me regañan. No confían en mí, está bien. Me disculpo. Hermano, no te culpo. Lo siento, hermano. Auxuan. Suelta. Auxuan. ¿Estás bien, Auxuan? De ahora en adelante yo y su familia terminamos nuestra relación. Y dame un poco de ambos. En mi vida pasada, les di todo mi corazón, pero terminé muerto a golpes en esta vida. Vivo solo para mí. Compañero, ¿quieres algo más? ¿Necesitas algo? No, gracias. Pero este primer paso, ¿qué debo hacer? Fei, hermano. Feliz cumpleaños. Ziwei Hiayoe. Hace mucho que no nos vemos, los extrañé mucho. ¿No nos vemos todos los días? Sí, Fei, hermano. Ayer con tu familia en tu cumpleaños, ¿qué regalos recibiste? De ahora en adelante no me hables más de la familia y con ellos. Corté lazos. Apoyo la decisión de Fei, hermano. Mira estos años. En esa casa te has adelgazado. Exacto, Fei, hermano, nosotros alquilamos una casa, será nuestro hogar, nosotros siempre seremos tu familia. Sí. Bien, nosotros tres. Siempre seremos una familia. Hoy es tu cumpleaños número 22. Este camarón es para ti. ¿Olvidaste que Fei, hermano, es alérgico a los mariscos? Lo confisco. O entonces te doy esta pierna de pollo como compensación. Ven, Fei, hermano. Mi pierna de pollo también es para ti. Hoy comamos algo bueno. Antes no nos atrevíamos a comer estas cosas. Pierna de pollo. Lo tengo. ¿Qué? Te aseguro que en 3 días podemos tener libertad con las piernas de pollo, comerlas en cada comida. Comer hasta que nos dé asco. ¿En serio? Sí. Más rápido y fuerte de lo que imaginaba. Joven, mis pollos son de corral sin pienso. Criados sin hormonas, la carne, refrescante y crujiente. Jefe, no quiero comprar pollos, solo huevos. Aquí los pollos se venden al por mayor, no al detalle. Comprar unos cuantos kilos de huevos y venir hasta aquí. Granja avícola, qué risa. Jefe, ¿quién dijo que solo compraría unos cuantos kilos? Quiero 2000 kilos. 2000 kilos, mira que tú no eres muy grande, pero para fanfarronear eres todo un experto. Jefe, aquí está la señal. 2000 kilos seguro que hay, pero hoy no hay suficiente, espera un día. Mañana esta tanda de pollos pondrá huevos. Te daré la cantidad completa. Trato hecho. Ziwei Hiayoe marca estos puntos. Compra todos los huevos de las granjas avícolas, cuantos haya los compramos todos. Fei, estos son 5 granjas avícolas. Nuestros recursos probablemente no sean suficientes. Estos años he trabajado y estudiado duro. He ahorrado un poco, invirtámoslo todo. Fei, esto es todo lo que tengo, cuéntame. Mío.
¿Ustedes confían tanto en mí? Claro, desde la primaria hasta ahora. Más de 10 años de amistad. ¿Cuándo? ¿Nos has engañado? Exacto, Faye siempre tiene sus razones para todo. Nosotros lo apoyamos al 100%. Sí. Vienen un par de días los pollos de las granjas. Morirán en masa y entonces estos huevos no alcanzarán ni para un día de venta. Pero Faye, ¿cómo sabes que los pollos morirán en masa? Hay un grupo de comerciantes sin escrúpulos que fabrican pienso tóxico. Es barato, muchas granjas por ahorrar usan este pienso en un par de días. Los efectos negativos de este pienso tóxico se manifestarán por completo. ¿Pero tú cómo lo sabes? Oye, ¿sabes lo que significa? ¿El secreto del cielo no se revela? Solo sigue a Faye. Seguro que todo irá bien. Exacto. Vamos. Navegar contra la corriente y levantarse en la cresta de la ola. Izar las velas en el momento justo. Vender huevos es solo el comienzo. Voy a llevarlos a hacer algo grande. Vale. Bien. Tantos manjares. ¡Qué rico! Infei ya lo dijo. Zenzu necesita cepillarse el pelo una vez al día. Mira cómo está enredado. Infei, sal ahora mismo. Señorita Cuarta Infei no ha vuelto en 3 días. Yo creo que sabe que se equivocó y no se atreve a volver. Se fue de casa para llamar la atención pensando que lo esperaríamos aquí, pero se ha acostumbrado a estar fuera. 10 años desde que lo trajimos y no se ha adaptado. ¿Se atreve a hablarme así? Les digo a todos. Nadie debe salir a buscarlo, déjenlo afuera. Que se las arregle solo. Bueno, cuando afuera no pueda más volverá por sí mismo. El asunto del alimento contaminado está muy grave. Todo está en caos, esperemos que no pase nada más. Bueno, a comer. Hermana mayor, ¿qué haces en la habitación de Infei? Liu Ma, señorita. Infei solo lleva unos días fuera. ¿Cómo es que su habitación se convirtió en un almacén? Esta no es la habitación del joven Infei. ¿Qué? Esta es la habitación del joven maestro. Liu Ma, ¿estás bromeando conmigo? ¿Esto es un lugar para vivir? La perrera de Zenzu es varias veces más grande que esto, señorita segunda. Señorita cuarta, el joven Infei ha vivido aquí desde que lo trajeron. ¿Estás diciendo que ha vivido en este miserable espacio bajo las escaleras durante 10 años? ¿Este plan aún no se ha resuelto? Hermana mayor. Mañana tienes que darme una respuesta. ¿Qué más quieres? Hermana mayor, mi habitación es muy pequeña. Estaba pensando. ¿Acabas de llegar y ya quieres una casa más grande? ¿Quién te ha malcriado? Tienes muchos malos hábitos. Hermana mayor, mi habitación es realmente pequeña, ven y compruébalo. ¿Ahora quieres que te dé una casa y luego vas a pedirme propiedades? Me decepcionas. No es eso, no me refiero a eso, hermana mayor. ¿No es esa la almohadilla para perros que le dije a Infei que tirara? ¿Cómo es que está aquí? Hermana cuarta. ¿Dónde vas a poner la colchoneta? A Zenzu no le gusta este color, lo perdí. La cuarta hermana, te encargaré de este tapete. Gracias, cuarta hermana. De hecho, trajo el tapete para perros y lo usó él mismo. ¿Ni siquiera quieres comprarle un colchón? Realmente no puedo pensar. ¿Cómo vivió aquí durante 10 años? Recientemente las granjas de pollos de nuestra ciudad se deben al alimento tóxico para pollos. Un total de 21 granjas de pollos dañados a gran escala. Mueren casi 300.000 pollos. Hermano Fei, realmente eres. Las cosas son como dioses. Vendamos rápidamente este lote de productos en nuestras manos. Podemos hacer una fortuna. Escucho al hermano Fei. Entonces no te preocupes. Cuanto mayor es el viento y las olas, más caro es el pescado. Salud. Segunda hermana, no te preocupes por él. Supongo que volverá solo en 3 días. Banyu llama a su amigo para ver dónde está. No sé cuáles son sus amigos. Quiero decir, este chico se lo debe.
Mamá todavía es demasiado ligera para esperar a que regrese. Tengo que descontar su pierna. Infei, estás aquí. Liu, mamá. ¿Cuál es la tercera dama en la mano? Estos son los artículos personales del maestro Infei, todos están aquí. Infei regresó a la casa de In durante 10 años. ¿Por qué este pastel de luna es tan familiar? Infei. No vienes con nosotros. ¿Qué haces en casa? Segunda hermana, no lo sé. ¿Dónde está el festival del medio otoño? Nadie me informó. Te dije hace unos días en el grupo familiar. Es demasiado juguetón, no lo vi fingiendo ser lamentable aquí. Hermano, no quiero ir, puedes decirlo sin rodeos. No agregué el grupo familiar. No lo agregaste por tu culpa. Por lo general no me acerqué a mi familia y no me metí al grupo. No, hermana mayor, yo. Padres y hermanas Infei. Él acaba de regresar y tiene miedo de nosotros. Dale más tiempo para adaptarse. Está bien este tipo de cosas. La gente no quiere ir, no quiero ir. La gente se va. Los dos estábamos cansados y volvimos a la casa. Descansa. Esta noche ayúdame con los pasteles de luna. Gracias, tercera hermana, esto es la primera vez que recibo pasteles de luna de mi familia, gracias. Han pasado 10 años en la familia In y todavía pareces no haber visto el mundo. Estos viejos pasteles de luna los has guardado tanto tiempo. Yanyu, basta. ¿Qué dice Infei? También es nuestro hermano. Señor In, encontramos al joven Infei. 4 y 2, ¿qué tal? De repente subió 2. Hermano, por lo que sé. Su precio al por mayor subió a 6, ¿verdad? Chico, eres más astuto que todos los dueños de supermercados. 5, no puedo dar más. 5, hermano, ya son 5. ¿Todavía te parece poco? Jefe, escuché que tienes huevos, te ofrezco 5 y 2. Dame 2000 hin, ¿cómo puede ser así? Yo llegué primero. Bien. Te doy 5 y 5, dame 3000 hin. Ofrezco 5 y 6, dame 5000 hin, jefe. Yo llegué primero. Todos tranquilos. Hiwei Ejiayue. Presente. Anot. Yo llegué primero. Todos tienen. Luai Fen. Bien. Luai Fen, ¿cuántos hin? 2000 hin. Bien. Bien, gracias, jefe. 3000 hin a Ilimfan. Ah, ¿Huele bien? es el olor del dinero, ya no seremos pobres. Hermano Fei, ganamos mucho dinero. Hermano Fei, tienes una mente tan brillante para los negocios, ¿por qué antes no la mostraste? Ahí no miremos al pasado, solo al futuro. Síganme, los llevaré a enriquecernos y vivir bien. Bien. Vamos. ¿Este Infei que está tramando? Antes en este lugar pobre se conformaba con sobrevivir, ahora que se escapó de casa. Mostró su verdadero yo, en un momento lo voy a castigar bien. Para que aprenda, está bien, no olviden. ¿Para qué vinimos? ¿Dónde está él? Infei, la segunda hermana, lo sabe. Ha sufrido mucho estos años, ya es suficiente. Vamos a casa con la segunda hermana. Casa esa en donde todos me tratan con indiferencia. Incluso el perro tiene más estatus que yo. Hermano menor, sé que tienes algunas quejas. Si tienes algún problema, vamos a casa y lo hablamos en privado. No dejes que otros se rían de nosotros. Extraños, ustedes son los extraños. Pregúntense a sí mismos todos estos años. Alguien me ha tratado como un verdadero miembro de la familia. Ya basta, Infei. Todos hemos venido a buscarte personalmente, ¿qué más quieres? Oye, no te pases de la raya. Es porque te vimos en una situación lamentable que vinimos a usarte. Si sigues así, no podré evitar golpearte, Yanyu. Inkianyu, de ahora en adelante no intentes usarme como saco de boxeo. ¿Realmente crees que eres un campeón de boxeo? Estás buscando problemas, Yanyu, pequeño Fei. Hermano Fei. Pequeño Fei. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás enfermo? Pequeño Fei, hermano Fei. Oye, hermana mayor, ¿qué hacen aquí? Hermana mayor, el hermano menor se desmayó de repente. Este es tu hospital, por favor, mira qué está pasando. Infei. La última vez que la madre Liu dijo que se desmayó, se levantó rápidamente. Le gusta tanto hacerse la víctima que solo lo hace más desagradable. Tengo una reunión, tengo que irme, hermana mayor. Parece que esta vez también está fingiendo. Yo no lo toqué. Tengo una competencia que está a punto de comenzar, me voy, adiós. Oye, está bien, ya voy.
Tengo algo que hacer en mi tienda de mascotas, tengo que irme. Tercera hermana. Segunda hermana, no pierdas más el tiempo. Infei tiene razón. En toda la familia realmente nadie se preocupa por él. ¿Dónde están los familiares? Vengan a firmar, yo lo haré. ¿Qué relación tienen con él? Solo los familiares directos pueden firmar. Soy su segunda hermana, yo firmaré. Miocarditis. Veo que estás vestido con marcas de lujo. ¿Cómo es que no te importa la vida de tu hermana? Ha estado desnutrido durante mucho tiempo y sobrecargado de trabajo. Esta situación ha durado 10 años. ¿Cómo puedes ser una hermana así? Desnutrición. Sobrecarga de trabajo durante 10 años. Segunda hermana. ¿Dónde está tu educación? ¿Llamaste a la puerta? ¿Quién te dejó entrar? Sal. No es la segunda hermana, veo que trabajas muy duro. Te he preparado un vaso de leche. Infei, si pusieras el esfuerzo que haces en complacerme, en corregir tus malos hábitos, sería mucho mejor. Fuera. Segunda hermana. ¿Aún no te vas? Alto, limpia esto antes de irte. Bien. Hermano menor, ven, toma agua. No finjas compasión, aquí todas estas heridas son gracias a la familia In. Hermano menor. ¿No eres también de la familia In? El doctor dijo que tienes desnutrición y exceso de fatiga. ¿Qué está pasando realmente? ¿Tienes el descaro de preguntar qué pasa? Fei vivió en la escalera por 10 años sin comer ni vestir bien. ¿Alguna vez se preocuparon por él? Durante todos estos años, la familia no le dio ni un centavo para vivir. Si no fuera por los trabajos temporales de Fei, probablemente no estaría vivo ahora. No puede ser, nuestro dinero para vivir lo da la contabilidad mensualmente. Y si no alcanza, lo adelantan. No es posible que no tuviera dinero para vivir. Créelo o no. Esto es lo que gané en la familia In. Comiendo una vez y no sabiendo si habría para la siguiente. Y el alquiler de la escalera cuenta esto. Hermano menor, si realmente es así, ven con la segunda hermana a casa, ella te ayudará a encontrar a nuestros padres. Para hacer justicia. Padre, madre, no merecen. Mis padres murieron el día que nací. Hermano menor. Desde ahora no tengo nada que ver con la familia In. Absolutamente nada. Xiao Fei, ven primero con la segunda hermana a casa. Ella te asegurará una explicación satisfactoria. Mira, ¿ves? Incluso el conductor se atreve a tratarme así. ¿Qué explicación me pueden dar? ¿Tú mismo te crees eso? Ven. Xiao Fei. Segunda señorita, ¿por qué no toma otro coche para regresar? Primero tengo que lavar el coche. Él es mi hermano menor, el joven señor de la familia In. ¿Quién les permitió tratarlo así? ¿La familia In no solo reconoce al señor Aoxuan? Estás despedido, fuera. No me importa dónde estén ni qué estén haciendo. Vuelvan a casa ahora mismo. Ziwei, Sí, compra todo el Maotai por debajo de 118 yuan. recibido. Hiayue vende todo el Lancy Light por encima de 27 yuan. Recibido. Hora de terminar, listo. Fei, estamos comprando y vendiendo todo el tiempo. ¿Cuánto dinero hemos ganado al final? 10.000. ¿Cuántos huevos tendríamos que vender para eso? 100.000. Fei, eres increíble. Nuestro Fei es un dios de las acciones, habla con hechos. Zhang Xiaoqian, ¿estás loco? Hay cámaras por todas partes, parece que los perros no están ciegos. Conozcan al presidente del consejo estudiantil Qian. ¿Qué hay de mi computadora que rompieron? Este estudiante. Nuestro equipo de seguridad recibió una denuncia de que están haciendo estafas en línea aquí. Romper tu computadora fue para detener un crimen.
Entiende tonterías, ¿con qué ojos viste que estábamos estafando? Si tienes pruebas, deja que la policía me arreste. Si no tienes pruebas, lárgate. Vámonos. Agárrenlo. ¿De verdad crees que tengo miedo? Vamos. Te di una oportunidad. Tú no la aprovechaste. Eres un rechazado de la familia y ¿cómo te atreves a actuar así conmigo? ¿Cómo obtuviste tu posición de presidente del consejo estudiantil? No tienes idea, regalando tarjetas de compra al profesor, llevando a decenas de líderes de clase. Eso es comprar votos. ¿Cómo lo sabes? No te importa cómo lo sé, pero si me molestas de nuevo, publicaré todo en el foro de la universidad. Entonces mejor cumple tu palabra. Vámonos. Ya sabía que Ina Oxuan jugaría sucio. El que hace el mal no tiene remedio. Xiao Fei, ¿necesitas algo? Ina Oxuan, deja tus trucos. Este puñetazo es solo una advertencia. Si te atreves a hacerlo de nuevo, las consecuencias serán responsabilidad tuya. Hermana, ¿qué pasa que estás tan nerviosa? Acabo de terminar una cirugía y ni siquiera he tomado agua. Es verdad. Tenía una competencia de promoción súper importante. Y ya solicité retirarme, hermana. ¿Qué sucede? ¿Tiene algo que ver con Aoxuan? No es Aoxuan, es Infei. ¿Infei? Si no hay nada importante, me voy. Si hubiera sabido que era él, no habría vuelto. Nos vemos, hermana. Todos deténganse. Infei también es nuestro hermano. ¿Por qué son tan fríos? Hoy el médico me dijo que tiene miocarditis debido al exceso de cansancio. ¿Y la mala nutrición, exceso de cansancio? En la familia lo único que hace es recibir comida y ropa sin mover un dedo. Todo el trabajo lo hacen los sirvientes. ¿Qué actitud es esa? ¿También mala nutrición? En nuestra familia, ¿cómo le puede faltar comida? Solo está manchando nuestra reputación a propósito. Cada uno de nosotros recibe decenas de miles de dólares mensuales de mesada, pero Infei en nuestra familia adinerada no tiene ni un centavo. ¿Cómo ha sobrevivido hasta ahora? Para sobrevivir tuvo que trabajar para ganar dinero, a esta corta edad. Ya tiene muchas enfermedades, esto también es culpa suya. Si me hubiera pedido prestado, ¿acaso no se lo habría dado? No es gran cosa cuando regrese. Compensémoslo y ya está, no hay más oportunidades. Este documento léanlo bien. Acuerdo de corte de lazos familiares. Esta broma ha ido demasiado lejos, ¿verdad? Con las condiciones de nuestra familia y nosotros en 8 generaciones. Ni siquiera podrían soñar con ello. Creo que simplemente es orgulloso. Cuando ya no pueda mantenerse naturalmente volverá. Infei tenía razón, nadie en la familia In se preocupa por sus sentimientos. La familia In nunca se preocupó por sus sentimientos. Ah. Aoxuan, ¿qué pasó con tu cara? ¿Alguien te golpeó? ¿Quién fue el valiente que golpeó a mi hermano? Lo mataré a Aoxuan. ¿Qué pasó exactamente? Fue un accidente, Infei me golpeó. Escuché en la escuela que estaba involucrado en algún tipo de fraude telefónico como su hermano mayor. Solo quería advertirle para que no siguiera por el camino del crimen. No me esperaba que fuera él. Resulta que es Infei. Parece que la segunda hermana tenía razón. Infei ya está tan pobre que ha recurrido al crimen. Y se atreve a meterse con Aoxuan, es simplemente inaudito. No importa que me golpeen, lo que me preocupa es que él sea engañado por otros y haga algo malo que afecte la reputación de nuestra familia y en este desgraciado. Lleva 10 años en la familia y ni no ha hecho nada provechoso. Solo me ha causado problemas por todos lados. Ay, hijo. ¿Qué te ha pasado? ¿Está bien? Ya te lo dije, no deberíamos haberlo traído de vuelta, deberíamos haberlo dejado en el orfanato para siempre. Mamá, papá. ¿Cómo pueden hablar así de Xiao Fei? Él es su propio hijo. ¿Y qué si es mi hijo? ¿Acaso debo proteger sus errores? Ustedes tienen demasiados prejuicios contra él. En estos años que he estado en casa, ¿quién de ustedes realmente se ha preocupado por él?
La familia Yin tiene tantos hijos. ¿Acaso debo estar pendiente del todo el tiempo? Ya lo traje de vuelta y se ha convertido en un ingrato. ¿Cómo puedo preocuparme por él ahora? Es precisamente porque no se preocuparon por el que Xiao Fei se ha alejado de la familia. ¿Quién de ustedes sabe que en estos 10 años que ha estado en casa ha vivido en un sucio y oscuro pasillo de escaleras? ¿El pasillo de escaleras? ¿No es ese el lugar donde se guardan las cosas? Join Mingwei, aunque no lo aprecie, no lo haría vivir en un lugar como ese. Sí, segunda hermana, ¿qué te ha dado él? Para que inventes una historia así y busques compasión, ese lugar ni siquiera es tan grande como una perrera, no creo que alguien viva ahí. Tercera hermana Infei realmente ha vivido ahí todos estos años. Yo y la segunda hermana lo hemos confirmado. Realmente ha vivido aquí durante 10 años. ¿Por qué nuestro hermano menor no nos lo dijo? Está aquí solo para hacerse la víctima. No es que no quisiera decirlo, es que no se atrevía. Recuerden cómo lo tratábamos cada vez que venía a buscarnos. Es que todos estábamos muy ocupados. ¿Cómo podíamos ocuparnos de él? ¿Qué clase de madre eres? ¿Cómo dejaste que Infei viviera en un lugar así? ¿Fuiste tú quien lo arregló? Tú también eres su padre y ahora te preocupas por él. ¿Dónde estabas antes? Estoy tan ocupado con la empresa todos los días, no puedes manejar estas pequeñas cosas en casa. ¿Para qué sirves? Explícame claramente, ¿por qué me estás echando la culpa a mí? Mamá, papá, dejen de pelear, lo hecho está. Mejor pensemos en cómo traer a mi hermano menor de vuelta. Ruke organiza a alguien para que traiga a este chico de vuelta. Vamos por nuestra vida acomodada. Salud. Salud, salud. Fei, eres increíble, nunca en mi vida había visto tanto dinero. Esto apenas comienza. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es el universo. Tienes razón. Oye, ¿qué pasa? ¿No estás feliz con el dinero? Claro que estoy feliz. Solo que ya saben. Me crié con mi papá y últimamente las cosas están mal. Mi papá perdió su trabajo, lleva 3 meses buscando. Me preocupa que si sigue así, se deprima. Si tu papá trabajó tanto tiempo en esa empresa y lo despidieron sin razón, no te preocupes, todo mejorará. No es que no quiera, es que esta sartén está humeando mi cara de chef. Se ve como tocino, no tengo personal para enviarte. Oye, tengo una idea. Ya sé qué hacer. ¿Qué pasa? Ziwei Hiayu en nuestro próximo proyecto. Lo tengo. ¿Tan rápido? Oye, Ziwei, ¿Sí? ¿tienes una moto eléctrica? Sí. Listo a beber. Oye, Fei, lo de robar baterías. No podemos hacer eso. Oye, tranquilo. El precio más bajo del mercado, 20 años de experiencia. Reparación de electricidad, ven a ver, ven a ver. Señor profesional. Reparación profesional, barato, barato. Reparación de puertas y ventanas, reparación de luces y circuitos. Lavavajillas, lavo los platos más limpios que mi cara. Señor, ¿necesita reparaciones? Soy carpintero, electricista, albañil. Gracias, no es necesario. Señor, ahora. No es por nuestra edad. Es que nos desprecian por nuestro bajo nivel educativo, hasta para destapar un inodoro. Quieren contratar a un doctor, llevamos más de un mes sin trabajo. Si no trabajamos no comemos, toda la familia está comiendo gachas, mis padres están hospitalizados esperando dinero para salvar sus vidas. Si no encuentro trabajo pronto tendré que vender mi sangre. Así es, papá. Este es Infei, mi amigo de la infancia del que te he hablado tanto. Hola, tío. ¿Por qué los trajiste aquí? Ay, papá, vine por un asunto importante. Fei dice que quiere ofrecerte trabajo. Ya, papá, estoy ocupado. No estoy de humor para bromas. Llévalos a comer algo bueno. Ay, papá, escúchame. Tío, realmente vine a ofrecerles trabajo. Puedo adelantarles el salario de medio mes luego. Les pagaremos un salario base más comisiones. Hiayu, aquí está el dinero. Cuéntenlo. No nos harás hacer algo ilegal, ¿verdad? Aunque somos pobres, tenemos principios. Tíos, les aseguro que el trabajo es completamente legal, y podrán seguir trabajando incluso con pensión, que podrán recibir. Papá confía en Fei, yo lo garantizo. Bueno, confiemos en él esta vez, total, estamos desocupados. Bien, ¿dónde está la obra? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Tienen todos bicicletas eléctricas? ¿Quién no tiene una bicicleta eléctrica? ¿Qué más necesitamos? Con eso es suficiente. Oye, jefe, y nuestra gente vio al joven en el mercado laboral. Bien, ya lo sé.
Hermano. ¿Prefieres hacer trabajos temporales antes que volver a casa? ¿Cuánto nos odias? Los días más felices el cumpleaños de Infei. ¿Qué día era? Ah, sí. El mismo día que Aoxuan. Señorita, el joven no ha vuelto a casa en medio mes. ¿Qué hacemos con sus cosas? Liuma, ¿cuándo volvió Infei a la familia In? Fue hace 10 años. El 14 de agosto. ¿Listos? Solo 3 segundos. ¿Listo? Los días más felices. ¿Será este día? Pero... ¿alguien quiere comer naranjas? Yo me las como, jajaja. Yo me las como. Yo también quiero. Coman. Agarrar las naranjas. Vengan, vengan estas naranjas. Zenzu. Vamos, Aoxuan pide un deseo. Cantemos. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades a Aoxuan por cumplir un año más. Bien. Mamá Liu baja primero. Es la primera vez que escribo un diario porque hoy es el día más feliz de mi vida. Tengo un hogar, ya no tengo que envidiar a los demás. Por hoy me puse la ropa nueva que unos buenos samaritanos me regalaron hace años, aunque es pequeña, al menos es nueva. Finalmente voy a recibir mi nueva vida. Tengo familia, mamá, voy a salir un rato. Alto. ¿Qué pasa? ¿Esto lo recogiste del basurero? Huele a ácido. Ve a cambiarte rápido. Estoy tan feliz, no solo tengo papá y mamá, sino también 4 hermanas y un hermano, nadie más se atreverá a molestarme, soy la persona más feliz del mundo. Hermana mayor, ¿quieres galletas? Hermana mayor. Hermana 3. Quítate. Son galletas que hice yo mismas, ¿quieren probarlas? ¿Qué es esto? Ni los perros lo comerían. Vámonos, Zenzu. Hermana mayor. Mis hermanos y hermanas son tan talentosos. Debo estudiar duro para ser tan bueno como ellos. Especialmente mi hermana mayor es mi ídolo. Mi hermana mayor estudia en la misma secundaria que yo. No solo fue la mejor en ciencias en la provincia, sino también una destacada graduada de la Universidad de Tsinghua. Y está en el cuadro de honor del centenario de la escuela. Estoy orgulloso de ella. Cuando mi hermana mayor dio una charla en nuestra escuela, fue tan popular que no pude conseguir entradas y me quedé escuchando en la puerta toda la charla. Miren, hasta saqué una foto juntos, es la primera foto que tengo con mi hermana mayor, es muy especial. Cuando terminó el discurso le di a mi segunda hermana un ramo de flores. Hermana mayor, ¿me ayudas a firmar? Chicos, tengan cuidado uno por uno. Segunda hermana. ¿Este es tu hermano? No lo conozco. Eso fue en el restaurante, lavé platos durante una semana. Ahorré para comprar las flores, tal vez aún es muy pequeño. Casi hice que mi segunda hermana perdiera la cara, decidí esforzarme más en el futuro. Ganar mucho dinero, comprarle a mi segunda hermana el mundo. Las flores más grandes y hermosas. No lo conozco. Mi segunda hermana es muy talentosa y trabajadora. Ella es prácticamente todopoderosa, pero descubrí que tiene una pequeña debilidad. Segunda hermana. ¿Qué estás haciendo? No duermes a medianoche. Segunda hermana, temía que fuera demasiado tarde. ¿Me asustaste, lo sabes? Vete. Segunda hermana. Buena intención tomada como ingratitud, ¿seguirás esperándola en el futuro? Por supuesto, mi segunda hermana no lo hizo a propósito, solo me culpo a mí mismo. No pensé lo suficiente, en el futuro pondré una pequeña luz nocturna en su camino a casa. Yo mismo no apareceré. Protegeré en silencio sin molestar, esta es mi forma correcta de llevarme con mi segunda hermana, pero si algún día está en peligro, definitivamente seré el primero en correr hacia ella. Pequeño Fei. Segunda hermana, te pido disculpas. Desde que me uní a Has Comido, reparto a domicilio, mis ingresos diarios se quintuplicaron, ahora toda la cocina necesita un aumento de sueldo. Jefe, damos cupones de descuento a los nuevos usuarios y además subvencionamos a excelentes comerciantes como usted. Creo que su flujo de caja aún puede multiplicarse por 20. El jefe In es generoso, en el futuro en Jianchen todos usarán Has Comido.
Colaboremos felizmente. Hermanos, nuestra misión en Has Comido es asegurar que los clientes coman bien en cualquier momento y lugar. No solo haremos que los ciudadanos de Jiangchen coman bien en el futuro, también haremos que los ciudadanos de todo el país coman bien. ¿Tienen confianza? Sí. El joven jefe Yin tiene una mente comercial tan aguda. Ayuda tanto a los restaurantes como a los clientes. Lo más importante es ayudarnos a reemplearnos después del despido. Es un 3 en 1. No me den las gracias. Den las gracias a ustedes mismos, es su diligencia la que ha hecho posible nuestra plataforma, pero solo tengo una solicitud. No violen las normas de tránsito, entreguen los pedidos a los clientes de manera segura. ¿Ya comiste? Entrega asegurada. La prueba interna de la app ¿Ya comiste? Fue un éxito. Está lista para lanzarse. Más de 800 comercios en la ciudad ya se han registrado. Varias cadenas de MCD ya se han unido a la contratación de repartidores. También ha sido muy exitosa. 5.000 uniformes ya se agotaron. Bien. 8 y 14. Lanzamos puntualmente. En el futuro conquistaremos Jiangchen, nos expandiremos por todo el país y llegaremos al mundo. Sí. Nuestra travesía es hacia las estrellas y el mar. ¿Ya comiste? Ganaremos. La ceremonia de premiación está por comenzar. Por favor, estudiantes y padres, tomen asiento rápidamente. Si mi hijo gana un premio, qué orgullo sería. Es una competencia internacional. Si alguien del país gana, es un gran logro. ¿Cómo podría ser tu hijo? Pequeño. Mamá te dice no te pongas nervioso. El gran premio de hoy es tuyo. Hijo, si ganas el primer lugar, tu papá te tiene un regalo misterioso. Gracias, papá. Tranquila, mamá. Bien. Miren, es Xiao Fei. ¿Qué hace aquí? Hace un tiempo ni siquiera mandaba mensajes, ahora que sabe que su hermano ganó un premio viene a compartir la gloria. Tan joven y ya no aprende, mamá, ¿no te acuerdas? Yin Fei y Aoxuan estudiaron en la misma universidad. ¿Cómo es posible que él también esté aquí? La Universidad de Jian es comparable a las mejores del país. Papá, mamá, mi hermano menor está en la misma universidad que yo. Creo que se coló para celebrar conmigo. Hermano menor, no has vuelto a casa en días. Todos te extrañan. No me llames hermano menor. No somos cercanos. Las relaciones de la familia Yin no son para mí. Alas fuertes, descendiente desagradecido. Papá, lo que dijo Yin Fei seguro fue enojado. No le hagas caso. ¡Qué vergüenza! Bueno, ya que está aquí Xuan. En un momento tendrás que mostrarle a alguien la diferencia contigo. Oye, Aoxuan está a punto de subir al podio. Dejen lo que están haciendo y vengan a presenciar el momento cumbre de nuestra familia Yin. Cancelo la cirugía, voy a la ceremonia de premiación de mi hermano. El partido terminó, voy a la ceremonia de premiación de mi hermano. Me disculpo, chicos, voy a la ceremonia de premiación de mi hermano. Mamá, papá, hermanos, siéntense rápido. Siéntense, bienvenidos al Premio Global Universitario. Es la primera vez desde su creación que un participante de nuestro país gana el premio especial en nombre de mi universidad, de Jiangzhou y de todo el país. Rindo homenaje a la familia Yin, gracias por criar a un talento tan excelente que honra al país. Hijo, el legado de la familia Yin perdura. Depende de ti. Parece que realmente es el hijo mayor de la familia Yin, Aoxuan. Si tuviera un hijo tan increíble, lo llamaría papá. ¿Estás tan seguro de que el ganador es Yin Aoxuan? ¿Cómo? ¿No es él? ¿Acaso eres tú el inútil? Mamá, no digas eso. Xiao Fei pudo entrar en la misma universidad que Aoxuan, eso significa que tampoco es malo. Calurosas felicitaciones al ganador del premio especial del 5º concurso global de programación universitaria. El ganador del premio especial del concurso de programación, el ganador del premio especial, Yin Aoxuan. Hijo, eres increíble. Hijo, felicidades, papá decidió lo que siempre has querido. Ese avión privado es tuyo. No te alegres demasiado, mira aquí, mamá. Esta tarjeta tiene 30 millones. Es el fondo inicial que mamá te da para emprender. Mamá, papá, gracias, trabajaré duro y no los decepcionaré. Aoxuan, el Koenigsegg que querías. Tu hermana mayor ya te lo compró, hermano.
3 hermanas te consiguieron 5 relojes Patek Philippe limitados. Hermano menor, el yate que te gusta tu cuarta hermana te lo regala. A Oxuan el 5% de las acciones del grupo y tu hermana te las transfiere. Gracias, hermanas. Disculpen por un descuido del personal. El ganador anterior recibió el primer premio. El premio especial es para otra persona. Con gran solemnidad anuncio el quinto concurso mundial de programación. El ganador del premio especial es Infei. El pequeño Fei ganó el premio especial. Esto es imposible, la sombra debe ser una sombra. ¿Cuándo aprendió a programar? ¿Todavía tienes que decir que debe haber sobornado a los jueces? Debo quejarme de mamá, casi todos los jueces son extranjeros. Y hay docenas de los principales líderes de ti del mundo. El proceso de revisión es muy estricto, la lista no puede salir mal. ¿No es este el hijo más impopular de la familia In? ¿Por qué es mejor que el grande? Independientemente del tamaño, son todos los maestros de la familia In. Avergonzado. Obviamente obtuve las preguntas del examen por adelantado. Pídale al maestro más caro que me ayude, Infei. ¿Por qué me gana? Felicidades. ¿Por qué Infei de repente se volvió tan poderoso? ¿De repente? Es solo que hemos estado aquí durante más de 10 años. Todos ignorados selectivamente. Siempre ha sido fuerte. Joven, únase a nosotros como director técnico de Qiandu Company. ¿Qué es el director? Haz lo que quieras, te daré una ronda de inversión. Chico se une a nuestra empresa. Padres, no se preocupen. Gracias por confiar en esto, hablemos más tarde. Es una palabra. Bien. Bien, entonces todos deben pasar primero. Entonces yo también iré. Bien parado. Eres rebelde de nuevo. También es mi especie Inmingwei. Así que tú me hablas. ¿No te dio el acuerdo de firma? Yo y tu familia In. Ya no hay nada. Pequeña Fei, deberías irte a casa con nosotros, pondremos. Te he compensado por estos años. Compensación, entonces pon. Dame una recompensa para Inoxuan. ¿No es esto un robo? El león abre la boca. ¿Qué quieres de la segunda hermana? ¿Qué te da la segunda hermana? Este chico está aquí para robar. Tu familia In. Realmente hay uno que cuenta como uno. Todo es basura. Náuseas. Chico Xiao Fei, hermana 3. Papá, mamá. Papá. La plataforma de delivery está funcionando bien en línea. La cantidad de usuarios y repartidores registrados ya ha alcanzado los 150.000. 150.000. Fei, lo hemos logrado. Sí. Mira, sigue subiendo. Debemos firmar rápidamente con más repartidores y comerciantes. Expandir el mercado. No hay prisa siempre que aseguremos que la funcionalidad sea buena. El mercado crecerá por sí solo. Exacto, si todos en Jiangchen se registran como comerciantes y repartidores, entonces vendrán sin invitación. Hacer grande y fuerte y alcanzar nuevas glorias. Mira, sigue subiendo. ¿Qué tal, Lao Zhao? Yo llevaré a mi gente al este de la ciudad. Lao Wan, tú lleva a tu gente al oeste. Bien. Todos tengan cuidado bien. Nos vamos a entregar pedidos. El primer día en línea el número de registros superó los 300.000. Cuando lleguemos al 1.000.000, ¿seremos millonarios? ¿1 millón? Cuando vayamos a Nueva York para tocar la campana en la bolsa, serán cientos de millones. ¿Y todavía podemos cotizar en Estados Unidos? Eso sería glorificar a nuestra familia. Esto es para nuestro propio honor, para aquellos que nos abandonaron y nos ignoraron no merecen nada. Sí, que aquellos que nos menospreciaron se arrepientan. Especialmente la familia In, que se cree de la alta sociedad. Esas personas son cada una peor que la otra. ¿Por qué mencionas a la familia In? Da mala suerte. Vamos, te invito a cenar. Bien. Xiao Fei. ¿Qué vienen a hacer aquí de nuevo? Xiao Fei. ¿Qué vienes a hacer aquí? Xiao Fei, espera un momento. Apártate. ¿Qué actitud es esa? ¿Ganas un premio y ya te crees superior? ¿Sabes cuánto tiempo te hemos estado esperando? 2 horas completas. ¿Les pedí que me esperaran? Mi actitud sigue siendo amable. No me obliguen a llamar a seguridad para echarlos a todos. Esto es demasiado.
Hermano menor, perdóname, tu diario fue leído por tu hermana mayor. Fue mi culpa, hermana mayor te pide perdón. Perdón fingiendo inocencia. ¿Qué estás fingiendo? ¿Sabes cuántos años os he esperado? ¿Alguna vez me has mirado a los ojos? ¿Cómo le hablas a tu segunda hermana? Fueron estos dos malos amigos tuyos quienes te corrompieron. Te enseñaron a huir de casa, ¿verdad? Ellos son mi familia. Ustedes no son nada si quieren verme. Pueden venir con el acuerdo de desvinculación firmado. De lo contrario, no hay trato. No te pases de la raya incluso si cometimos un pequeño error. Ya nos disculpamos personalmente. ¿Qué más quieres? Banjo, hermanito. Entiendo tu dolor, ven a casa con tu segunda hermana. Empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? Infei. Señor Chin. Estos dos extraños entraron sin autorización, sáquenlos. Sí. Pequeño Fei. Segunda hermana, has vuelto. ¿Por qué viniste a jugar aquí de nuevo? ¿No te dije? Que no me molestes, vete. Segunda hermana, segunda hermana. Ven, segunda hermana, toma agua. En mi opinión, hoy no deberías haber ido a la empresa a buscar a Infei. Si quiere volver a casa o no es su decisión, Banjo. Dime, ¿realmente somos? Imperdonables. Segunda hermana, él te ha lavado el cerebro. Ha vuelto a esta casa durante 10 años y aún no ha cambiado sus malos hábitos. Ahora que tiene las alas fuertes, se ha vuelto un desalmado. Yo también solía pensar así. Hasta que leí su diario. Tú también deberías leerlo. Voy a ver qué tonterías ha escrito ese muchacho de Infei. Ha pasado un tiempo desde que volví a la familia y es hora de presentar a mi cuarta hermana. Ella es muy hermosa, incluso más que las actrices de televisión. Pero eso no es todo, mi cuarta hermana es hermosa por dentro y por fuera. Ella tiene una tienda de mascotas, llena de gatos y perros abandonados. Gracias a sus cuidados, cada pequeña criatura ha renacido. Si realmente existe un ángel en este mundo, debe ser mi cuarta hermana. No solo le gustan los animales, también me cuida mucho. Infei, ven aquí. Cuarta hermana. Muslo de pollo, gracias, cuarta hermana. Te pedí que le llevaras la cena a Zenzu. ¿Por qué te la vas a comer tú? ¡Qué asco! Ve rápido. Lo bueno de Zenzu. No te lo comas tú. Otra vez me equivoqué, pero de verdad no sabía. Las patas de pollo eran para el perro antes. Solo en Año Nuevo podía comer una. Para expiar mi culpa usé el dinero que gané haciendo trabajos temporales y le compré comida para perros a Zenzu. ¡Qué cara! Tengo que lavar platos durante medio mes para comprar una bolsa. Zenzu, ven aquí. Alto. ¿Qué estás haciendo? Cuarta hermana, esto es la comida para perros que le compré a Zenzu. ¿Le das comida tan barata? ¿Quieres envenenarlo? No trabajé mucho tiempo para comprarla. Hermana. Infei. La cuarta hermana dice que la comida que compré es muy barata, pero no la desperdicié. Los perros callejeros del vecindario la comieron felices. Los perros perdieron la protección de sus familias, pasando hambre y frío y siendo expulsados por los guardias. Si alguien les da de comer, ya son felices. Aunque tengo una familia, no soy mucho mejor que estos perros, pero no me importa. No importa lo que piense de mí, somos hermanos. Valoro mucho a mi familia, que no fue fácil conseguir. Hoy derroté a un perro malo. En el camino de la escuela vi a Zenzu siendo mordido en el cuello por un perro es tan pequeño. ¿Cómo podría ser rival para un perro grande? Así que corrí a salvarlo, no temas, te protegeré. Pero no esperaba que me mordieran. Cuarta hermana. Cuarta hermana, Zenzu acaba de... ¿De verdad, por qué eres tan molesto? Primero le das comida envenenada y ahora lo sacas a escondidas. ¿Quieres enojarme? Cuarta hermana, Zenzu acaba de ser maltratado por un perro de fuera. Cállate, creo que tú eres el que lo maltrata a ese perro grande. Nuestro Zenzu nunca pelea, no intentes engañarme. Aunque la cuarta hermana me malinterpreta, es mejor que Zenzu salga lastimado. Prefiero sufrir yo que ver a la cuarta hermana triste por él.
Infei. Cuarta hermana ahora dice lo siento. ¿Me perdonarás? Fei, después de tantos años afuera el sufrimiento fue solo físico, pero desde que volví a casa el sufrimiento es interno. Es porque volví de repente y todos se sienten incómodos. Creo que si me porto bien y obedezco, algún día me aceptarán. Ese es el lugar de Zenzu, tú siéntate allá. Liu trae a Zenzu bien. Cariño, qué lindo. Zenzu, siéntate. Mientras pueda comer con mi familia, aunque no me dejen sentarme a la mesa, ¿qué más da? Esta es una escena de reunión que solo se ve en sueños. Jeje, soy tan feliz. Hua, ya no llamarás a tía. Solo llamarás mamá. Mamá. Gracias al cielo por su favor me ha permitido encontrar a mi familia. No tengo ningún arrepentimiento en esta vida. Definitivamente lo apreciaré mucho. Cuidaré bien de mi familia. ¿Qué estás haciendo? Te pedí que barrieras. ¿Qué estás esperando? Eres un inútil. Cuarta hermana, lo siento, no estoy siendo perezoso. Voy a barrer ahora. ¿Qué esperas? Date prisa. Infei. Cuarta hermana, te pido disculpas. Hay algo peligroso. Olvidé mencionar que hubo un incendio en mi casa. Mis padres están allí. ¿Están bien mis padres? ¿Cómo pudo haber un incendio de repente? Papá, mamá, hermanas, ¿están bien? Rápido, veamos si todos en la familia están aquí. Papá, mamá, hermana mayor. Segunda hermana, tercera hermana, Oxuan. Y también Liu, mamá. Zenzu, todos están aquí. ¿Todos salieron? ¿Están bien? Lo importante es que estén bien. Papá, mamá. Hermano menor. La familia In te ha fallado. Juro que obtendré tu perdón. Hola, señor In. He estado observando el desempeño de todos recientemente. Pero este volumen de transacciones diarias. Señor In, por favor, no se preocupe, a partir de ahora trabajaremos aún más. El volumen de transacciones diarias ya ha superado los 10 millones. Anuncio que el bono de este mes se multiplicará por 10. El señor In es increíble, señor In. La próxima vez no nos asustes. ¿Qué otra empresa puede alcanzar este nivel? El lobo come carne donde quiera que vaya. Fei es nuestro lobo líder, solo recuerden. Seguir a Fei es la decisión correcta. El lobo come carne donde quiera que vaya. Esperen todos, atención. No solo hay bonos. ¿Han comido? Seguro que seguirá creciendo. Todos recibirán dividendos, tienen confianza. Sí. ¿El fundador de Han comido? ¿Qué pasa? ¿No lo sabes? Es un paleto, él es ahora en Jianchen. Una figura en auge, acababa de graduarse de la universidad y empezó desde cero. En solo un mes su patrimonio superó los 100 millones. Infei, ¿cómo es posible? Hermana mayor, finalmente sé lo equivocadas que estábamos. Voy a buscar a mi hermano menor para que vuelva a casa. La última vez ya viste. Nos odia, no quiere volver. Hermana mayor Ban Yu, adivinen a quién vi. Infei.
¿Lo viste? No te peleaste con él. ¿Por qué están tan emocionados? No lo vi en persona. Vi su cartel, creo que se llamaba. ¿Han comido? Parece que mi hermano menor ganó un premio la última vez. Consiguió mucha inversión. ¿Cuánta inversión? Se necesita para que su patrimonio supere los 100 millones en un mes. Y empezando desde cero, ¿qué? Patrimonio de 100 millones. Es un mito de creación de riqueza increíble. Este chico apenas tiene un poco de éxito. Ya es tan ostentoso el fondo de nuestra familia y no lo ha aprendido en absoluto. ¡Qué vergüenza, Yanju! El pequeño Fei acaba de graduarse de la universidad. Ya tiene tales logros. Un poco de ostentación no está mal. En la ceremonia de mayoría de edad de Auxuan había carteles por toda la ciudad y anuncios en la televisión. En ese momento no te pareció ostentoso, es lo mismo. Auxuan es nuestro hermano menor, el pequeño Fei sigue siendo nuestro hermano menor. No se han vuelto locos hoy. Cuando suelo criticar a Infei, ustedes dos siempre me apoyan en criticarlo, eso es prejuicio. Ahora que hemos entendido el pasado de nuestro hermano menor, nos equivocamos, no creo que tenga tanto talento. Seguro que hizo algo mal, voy a decírselo a nuestros padres. No podemos ayudarlo a limpiar el desorden. Yanju, el universitario Infei, fundó la plataforma ¿Han comido? Estableció el negocio de entrega de comida. Impulsó fuertemente la economía local y generó empleo. El fundador de Alimayu lo elogió mucho. Él cree que Infei inició la ola de la economía de Internet y predice que Han comido. A fin de año, cubrirá el mercado nacional, es este. El hermano menor que conocemos, ¿cómo es tan increíble? No ganó el concurso de programación. Ya es muy indignante. ¿Cómo se puede iniciar? Una plataforma que vive miles de millones al día. ¿Cuánto tiempo llevas? No le presté atención al hermano menor. ¿Es digno de mi atención? ¿Cómo puedo estar tan inactivo la última vez en el concurso de programación? Le pregunté al hermano menor, que siempre ha estado entre los mejores de la escuela. Y todo tipo de premios son suaves. Era una estrella en la escuela. Pero en casa. Dejado fuera por toda nuestra familia. Incluso viviendo en el hueco de la escalera donde la cintura no se puede enderezar. Oye, le hemos preparado una habitación. Es un metro congelado. ¿No es un día frío que nos odia? No quiero volver. Infei es más pequeño que Auxuan y es huérfano. Para que él dependa más de nosotros siempre hemos. Ignóralo y solo acaricia a Auxuan. Crecimos con Auxuan más cerca que el pariente de sangre de Infei. ¿Es normal? ¿Qué pasa con él? ¿No nos habló de eso? El último incidente del pastel le dimos una oportunidad. ¿Lo explicaste? Y Yanju, te pregunto. El colgante de jade de mamá, ¿Infei realmente lo rompió? Te preguntaré por el incendio de hace 5 años. ¿Es realmente Infei? ¿No es el quién más? ¿Qué quieres decir? No te apresures a explicarme. Mira el registro de Infei y dime. ¿Quién escribe el diario? Quiero verlo. Si escribes algo, te atreves a escribirlo, golpearé hasta matarlo. ¿Por qué no soy amigo de él? ¿Me desmayó? Estaba demasiado cerca de nosotros cuando llegó. ¿Cómo podría bloquearte? El pronóstico del tiempo de Sanjie dice que hoy está nevando. Mantén el calor y cuida tu cuerpo, tercera hermana. Escuché que te desmayaste con hipoglucemia. Este es un líquido oral de glucosar a ti. La tercera hermana debe prestar atención a la seguridad y el cuerpo es lo más importante. Este Infei es realmente molesto. Oh, me acuerdo. Pensé que era molesto antes. Lo borré. Este es el teléfono de Infei. Mira bien. Hermanos, les debo. Presenta a mi tercera hermana. Ella es una luchadora profesional. ¿No es increíble? Las luchadoras son raras. ¿Quién se atrevería a molestarte? Tercera hermana ha estado entrenando duro, parece. ¿Hay una competencia importante? ¿Qué puedo hacer por ella? Claro, hay que nutrir a la hermana. Ella gasta mucha energía, necesita comer bien para vencer al oponente. Entonces, cerdo estofado de niño. El mejor plato que he comido es cerdo estofado, espero que le guste. Cerdo estofado es alto en proteínas y calorías. Fei es tan considerado. Esto es algo que solo se come en Año Nuevo, a tu hermana le encantará. Hermana, te hice cerdo estofado. Prueba.
Nunca como cosas grasosas. ¿A quién quieres asquear? Oye, tercera hermana, este cerdo estofado es mi especialidad. Lo aprendí trabajando en un restaurante. Dije que no lo como. ¿No te das por vencido? Tercera hermana dijo que no come cosas grasosas. Seguro no me salió bien. Es demasiado, les digo hoy finalmente. Conseguí entradas para la competencia de tercera hermana, no esperaba esto. Hoy esta competencia es muy importante para tercera hermana. Voy a gritar hasta quedarme sin voz por ella. Esto lo conseguí de Estados Unidos. Es algo bueno con esto. Puedes fácilmente derrotar a Inkian. Recuerda, no quiero solo vencer. Quiero que la aniquiles, entiendo. Ya que no puede ser útil para nuestro gimnasio, entonces la destruiré completamente. Tercera hermana, tercera hermana. Tercera hermana no puede subir. Acabo de escuchar a Infei. Este no es lugar para tonterías. Vete de aquí. Hermana, no importa cómo me regañes, no te dejaré subir. Chico, ¿estás buscando una paliza? O me matas o no lo haré. Que los competidores suban al ring bien. Estás buscando la muerte. En serio. Hermana, no puedes subir, morirás allí. ¿A quién subestimas? ¿Sabes cuántos campeonatos he ganado? Hermana, pero esta vez es diferente, tienen un plan. No me importa si es un plan o no, en el ring se verá. Suelta-me rápido. Faltan 30 segundos, si el rojo no sube, el azul gana. Si no me sueltas, ¿crees que no me atrevería a matarte? No te soltaré. 9, 8, 7. 5, 4. 3, 2. Devolvéis las entradas. El equipo azul gana. Devolvéis las entradas. Infei, ¿cómo puedo tener un hermano como tú, que siempre me frena? Te digo que en toda mi vida nunca te perdonaré. Pero si puedo salvar a mi hermana mayor, aunque ella me mate, lo haré con gusto. Hermanito. Fui yo quien te malinterpretó. Fui yo quien estuvo mal. Malinterpretarlo. No eres solo tú quien lo hizo. Ser un boxeador excelente siempre ha sido el sueño de mi hermana mayor, pero comparado con los sueños, la seguridad es más importante. Prefiero ser una piedra en su camino aunque me odie. Aunque me golpee, tampoco puedo permitir que caiga en las trampas de otros en realidad. Lo sé todo, el incendio de la última vez está relacionado con mi hermana mayor. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué de repente hubo un incendio? Maldición. Olvidé apagar el fuego. Si lo hubiera sabido, habría dejado que los sirvientes se encargaran. Papá, mamá. Infei, ¿por qué sigues ahí dentro? ¿Fuiste el último en salir? ¿Fuiste tú quien provocó el fuego? ¿Acaso querías quemar a todas estas personas vivas para heredar la fortuna de la familia In? No, mamá, vi a mi hermana mayor. Infei, ¿acaso mamá tiene razón? ¿Querías incriminarme? Eres un mentiroso compulsivo. Desde que te trajimos de vuelta, esta casa no ha tenido paz. Nunca debí haberte traído de vuelta. Basta. No sigas golpeando o habrá consecuencias graves, hermanito. Hermanito, ya debes saber que estuvo mal. Te lo advierto, hoy no irás a ninguna parte. Quédate aquí y reflexiona sobre lo que has hecho. De 3 hermanas. ¿Qué quieres hacer? Tus guantes. Hermana mayor. Papá golpeó tan fuerte. Duele, pero esto no es nada.
Es mejor que nuestras hermanas mayores reciban golpes. Cuando escapábamos antes vi en la vitrina de vidrio. Los guantes dorados de mi hermana mayor son lo más preciado para ella. Es que sacarlo es bastante complicado. Hermano menor, lo siento. Fue culpa mía. El incendio de aquella vez. Fue porque me olvidé de apagar el fuego mientras cocinaba un filete. El jade de mamá. Fue Aoxuan quien lo rompió. Me pidió que lo encubriera. Pensé que el hermano menor ya había cometido errores incontables. Uno más no haría mucha diferencia. Hermana segunda, hermana cuarta. Realmente sé que me equivoqué. Solo es culpa nuestra por no investigar la verdad. Solo sabíamos culpar al hermano menor cuando él realmente nos quería tanto. Fue nuestra culpa que se fuera. Cuando hay una avalancha, ¿cuál copo de nieve es inocente? Hermano Fei, el 90% de los restaurantes de la ciudad ya están registrados en Comimos. Hermano Fei, ya tenemos 200.000 repartidores registrados. Pero en una ciudad como Jiangchen no se puede absorber tanta mano de obra. ¿Solo 200.000? No es suficiente. El siguiente paso es mejorar la plataforma no solo para comida, sino también para artículos diarios, ropa, verduras, todo tipo de productos. Tenemos que elegirlo. Si enviar cualquier cosa es enviar, no rechazamos nada. Oye, hermano Fei, ¿cómo es que tu mente funciona tan bien, tan brillante? ¿Crees que todos son como tú con cerebro de cerdo? Hermano Fei, con tu esfuerzo has reducido la tasa de desempleo de la ciudad. Mi padre y los demás quieren agradecerte. Entre familia no hay que hablar de más, vamos. Si hay que agradecer, somos nosotros quienes debemos agradecerles. ¿Dónde has estado últimamente? No respondes mensajes ni llamadas. Mi padre me envió a la escuela de negocios de la Gran Muralla. Es una gestión cerrada, pero allí conocí a muchos magnates de los negocios, como los ejecutivos de empresas líderes como Ali y Liebre Voladora. Ellos realmente me ven con buenos ojos. Tu padre estuvo dispuesto a gastar una fortuna para enviarte allí. Parece que la familia Inés tuya. Hola. Estoy aquí en la mesa, te veo. Bien, comimos, a domicilio. Disfruta, gracias. Es increíble ahora. Incluso el té con leche se puede entregar a domicilio. Esto se llama comida a domicilio. ¿Qué quieres comprar? Pídelo. En el M está muy de moda últimamente. Así su fundador tiene más o menos nuestra edad. Tan joven y ya tiene tanto coraje y visión. En la escuela de negocios no había nadie así. Será de alguna familia de élite. En internet hay muchas noticias, pero no me interesan mucho estas cosas. Infei. Nunca pensé que el pequeño ahora se convertiría en una figura prominente. Ahora sus noticias están por todas partes. A los 22 años empezó desde cero y logró abrir un nuevo mercado en solo un mes. Su negocio cubre toda la ciudad. No puedo creer que antes lo evitábamos y ahora se ha convertido en alguien a quien admiramos todo por no conocerlo bien. Pero al final somos hermanos, somos familia. ¿De qué sirve disculparse solo con palabras? Su empresa acaba de empezar, seguro necesita fondos. Estoy dispuesta a aportar 50 millones. Segunda hermana en esta tarjeta. Está el dinero que gané estos años boxeando, casi 20 millones. Saben que soy de gastar mucho. Estos 10 millones dáselos al pequeño. ¿No es él el pequeño? Les traje bebidas. Señor In, ¿qué haces aquí? La empresa está prosperando, el negocio crece cada vez más. Todo esto es gracias al esfuerzo de todos. Buen trabajo. Señor In, eres muy amable. Si no fuera por ti seguiría en el mercado laboral, buscando trabajo. Si solo tú nos has acogido. Xiao Fei. ¿Qué hacen aquí? Xiao Fei, por favor, danos una oportunidad para compensarte. Esto es lo que nosotras hemos reunido 80 millones. La segunda hermana también te ha preparado una villa. Si estás dispuesto a volver a casa. Winruke, ¿crees que ahora necesito todo esto? Xiao Fei, la tercera hermana, sabe que se equivocó. Todo fue culpa mía. Ahora creo en ti tú. ¿Crees o no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Xiao Fei, fui yo quien te acusó injustamente. Por eso tienes esa cicatriz. ¿No se dan cuenta de lo ridículas que son? Cuando estaba desamparado, me ignoraron y ahora vienen a adularme. Es tarde, el cariño tardío.
Es más barato que la hierba. Xiao Fei, después de todo. También somos una familia. Familia, vámonos. Familia, vamos a comer algo grande. Yo invito. Bien, bien, gracias, jefe. Infei aprovechó que yo estaba en formación. Para atacar por sorpresa. Definitivamente te voy a pisar. Fei, malas noticias. De repente todos los vecindarios de la ciudad anunciaron prohibición de entrada a los repartidores de ¿comiste? Y los supermercados con los que colaboramos tampoco nos dejan entrar. Nuestros empleados están bloqueados en la entrada del vecindario y tenemos miles de motos de reparto confiscadas. Dicen que no tienen licencia de operación. Fei, malas noticias. Nuestros repartidores están en el edificio de IN. Los guardias de seguridad los están obligando a arrodillarse. ¿Qué arrodillarse? Vamos. Jefe, jefe, me arrodillo ante usted, jefe, jefe, le hago una reverencia. Jefe, se lo ruego, deme las llaves del coche, jefe. Todavía tengo 5 pedidos de comida que no he entregado, ya casi se me pasa el tiempo. Jefe, no me importa si se te pasa el tiempo, si te quejas. Es culpa tuya por ser ciego. Nosotros los IN no somos un lugar al que gente como tú pueda entrar fácilmente. Jefe, jefe, se lo ruego, perdóneme. Tengo una familia que mantener. Tenga compasión, jefe. Tenga compasión, tenga compasión. Si quieres está bien, siempre y cuando pases por aquí te lo daré. Que no dejes que Infei lo sepa, de lo contrario, definitivamente no te perdonará. Tú, un simple repartidor. ¿Crees que Infei de ¿comiste? Se atrevería a ofenderme por ti? Tú. Infei, ¿te atreves a golpearme? Te golpeo porque te atreves a maltratar a mis empleados. Eso es oponerse a mí. Pide disculpas, pide disculpas. Un repartidor, ¿por qué debería pedirte disculpas? Y tú, encantó, te haré que no puedas entregar ni un solo pedido. Hermano, no puedo ayudarte, mi padre me regañó severamente. Me cortó la mesada. Suerte para ti. Oye, oye. ¿Qué truco usaste? Comiste, tiene un gran apoyo de arriba. ¿Estás seguro de que quieres oponerte a mí ahora? Pide disculpas a mis empleados. ¿Crees que me asusto fácilmente? Está bien, eres duro, espera y verás. O pides disculpas o te haré pedir disculpas. Yo tampoco les daré nada a estos. Pedir disculpas. Parece que prefieres las cosas por las malas. Infei, ¿de verdad vas a ponerte en mi contra? Por estos extraños. Escoria de la sociedad, ¿de dónde sacas tanta superioridad? No llegas ni a la altura de su dedo meñique. Vale, me disculpo. Lo siento, contento. Si te disculpas, hazlo con actitud. Si tu querida hermana o tus padres supieran cómo te comportas después de tantos años, tu imagen quedaría hecha añicos. Anda, ve y cuéntales. A ver si te creen a ti o a mí. Palabras vanas no convencen, así que grabé este vídeo. ¿Cómo te atreves a engañarme? No desprecias a los repartidores, pues hoy haré que seas uno para que veas si en el futuro te atreves a decir esas cosas. Hoy tendrás que entregar todos los pedidos que retrasaste a los clientes. Así se zanja este asunto. Vale, eres duro. Lo haré. Hermanos, siempre seremos tu apoyo más firme. Hoy al volver a la empresa recibirás 1000 yuanes como compensación y mañana día libre. Tus pedidos los entregará él. Gracias, director Infei. Amigos, sé que nuestro trabajo es duro y a menudo menospreciado, pero ganamos dinero con nuestras manos, no hay vergüenza en ello. No teméis la lluvia ni el viento, trabajáis de sol a sol, sin quejarse, sirviendo a toda la ciudad. Vosotros sois los más admirables. ¿Qué haces ahí parado? Si te retrasas tendrás que pagar. Lárgate de una vez. Venid a ver al joven señorín Inaoxuan repartiendo comida, dadle like para que llegue a tendencia. Deja de grabar o rompo tu móvil. Mirad al joven y parece que se ha enfadado.
Infei, sigues grabando. Infei. Esto es el hospital de la hermana mayor. Cuando llegue, estás acabado. Herido y aún tan revoltoso. Parece que no estás lo suficientemente malherido. Alto ahí. Hermana. Aoxuan, ¿estás bien? Déjame ver, hermana mayor. ¿Otra vez tú no te habías ido de casa? ¿Cómo es que todavía no dejas en paz a Aoxuan? Solo quiero matar lo que lastima. Su vida es más dura que la de una cucaracha. Infei, sé que tienes miedo de que Aoxuan te quite tu posición de heredero y quieres matarlo, ¿verdad? Insillao, te lo digo. Incluso si fuera una familia y aunque fueran 10, no les haría caso. Aoxuan. Mamá. Hijo, ¿cómo es que están tan heridos? ¿Les duele? ¿Otra vez tú? ¿Cómo te atreves a golpear a nuestro Aoxuan así? Hoy no te voy a perdonar. Quita tus manos sucias, me dan asco. ¿Ya estás medio enterrado o cómo es que sigues sin educación? Papá, mamá, ¿cómo es que el pequeño está herido de nuevo? ¿Pequeño Fei, tus heridas? ¿Todavía estás actuando? Tú y tú ustedes. Un grupo de hipócritas y bestias con traje. Hijo desobediente. Repítelo si te atreves. Dije que son bestias con traje. No debería decir que ni siquiera son adorables. Papá, ¿qué le pasa a papá? Papá. Viejo, ¿en qué te pasa? Papá, mamá. Mamá. Pequeño Fei, ¿cómo es que enfadaste tanto a papá y mamá? Si te vas, deberías esperar a que se despierten. Mejor espero a que los entierren y luego vuelvo entonces. Les tiraré unos buenos petardos. Pequeño Fei, realmente eres un lobo ingrato. Hiciste que Aoxuan entrara en emergencias y enfadaste a papá y mamá, hasta el punto de llevarlos a la sala de rescate. El malentendido entre nosotros y Infei es demasiado profundo. ¿En qué estado ha dejado nuestra casa? ¿Qué malentendido puede haber? Este es el teléfono de Infei, después de verlo sabrás. Quiero ver qué fue lo que lo hizo. Volverse tan loco. Cuando volví a casa papá y mamá, preocupados por mi salud, me programaron un chequeo, estaba en el hospital. Conocí a mi hermana mayor. Mamá y papá Sillao. Llévalo bien a que lo revisen para que no se enferme afuera de alguna enfermedad sucia y luego nos contagie. Desde que era pequeño siempre he tenido miedo de las inyecciones y las medicinas. Cada vez que me enfermo y veo al doctor me asusto. Pero desde que vi a mi hermana mayor por primera vez entendí el significado de la palabra ángel de blanco. Mi hermana es doctora. También es un ángel, ya no tengo miedo de enfermarme. ¿Qué pasa? Nada, es mi hermana mayor. Siempre me busca para practicar las inyecciones. Aunque me duele mucho cuando me pincha, estoy muy orgulloso. Porque puedo presenciar cómo mi hermana mejora su habilidad médica. Mi hermana mayor es una doctora muy responsable. Hoy fui al hospital y mi hermana me dijo, el paciente que están rescatando es una persona importante. Pero el banco de sangre del hospital está en crisis. Mi hermana estaba llorando de la desesperación, pero yo soy. Director, no hay sangre tipo A en el banco. Si tenemos que traerla del hospital de al lado, tomará al menos 5 horas. Este paciente no puede tener problemas si pasa algo en nuestro hospital. Será responsable, director. ¿Qué hacemos? Nos quitarán la licencia médica. Seguro habrá una manera. Vayan a revisar las habitaciones. No se queden aquí esperando. Hermana, toma mi sangre. Director, qué bueno. La persona importante está a salvo. Encontramos a un donante. Tenemos que agradecerle, estaba tan ocupado antes que no tuve tiempo de preguntarle su nombre. Hermana mayor. Terminaste de trabajar, vamos a casa juntos. Director, es tu hermano, no es de sangre. ¿Qué haces en mi hospital? No vengas más. Vine al hospital. Siempre fingiendo ser la víctima. No, hermana, no estoy fingiendo, hermana. Mi hermana mayor está muy ocupada. Es normal que no me preste atención, quería decirle que yo fui el donante, pero me preocupaba que se angustiara. En fin, pude ayudar a mi hermana. Y salvar a alguien más. Sufrir un poco no es nada.
Hoy es un día importante para mí. Me van a operar en el hospital de mi hermana. Mi hermana está tan ocupada que no quise decirle. De todos modos, estar en su hospital me da tranquilidad. Me siento seguro. Operación. ¿Cómo es que no lo sabía? Rooker, ¿recuerdas si lo guardaste? Su historial médico, déjame verlo. Espasmo intestinal si se detecta temprano. No llegaría al punto de necesitar cirugía. ¿Cómo es que no lo sabía? Te olvidaste. Cada vez que nos lo decía, tú solo pensabas que estaba fingiendo estar enfermo. Ninguno de nosotros le creía. Hermana, ¿puedes llevarme al hospital? Me duele mucho el estómago. Infei, ¿qué más sabes hacer aparte de fingir estar enfermo? Todos son trucos. No, hermana. No culpo a mi hermana mayor, solo me culpo a mí mismo. Por no ser fuerte, por no poder controlar el dolor. Afortunadamente ahorré dinero y me hice la cirugía, así que en el futuro no tendré que molestar más a mi hermana mayor. Fei, ¿qué te pasó en la cabeza? ¿Eso? Ay, siéntate. Rápido. No es nada, solo que me caí. De la moto eléctrica. Ay, ¿qué te digo? Les dices a los repartidores que conduzcan con seguridad. Y tú terminas. Así, Dai. Vamos, tomemos el caldo de pollo mientras está caliente. Últimamente hemos visto que estás muy ocupado, así que compramos un pollo especialmente. ¡Qué rico! ¡Qué olor tan familiar! Ay, Fei, tienes buen olfato. Esto es algo que aprendimos especialmente. De los abuelos, ¿recuerdas, Fei? Cuando viniste a nuestra casa, el abuelo, al enterarse de que habías crecido en un orfanato, cocinó la única gallina que teníamos. Para ti. De niño pensaba que no tener papá y mamá. Era muy triste, pero ahora que lo pienso. Los días en el orfanato fueron los más felices. ¿De qué sirve tener padres? Al nacer, me dejaron con los abuelos y en todos estos años, no me han visitado ni una vez. La verdad es que algunos padres no merecen serlo. Y algunos familiares no son realmente familia. Al crecer, puedes elegir a tu familia, así que somos afortunados de habernos encontrado. Si nosotros sí. Es como si fuéramos familia. Sí, Vamos a estar juntos para siempre. Este pequeño encantó, incluso yo terminé en la sala de emergencias. Y ni siquiera vino a verme. Voy a romperle las piernas. Ah, basta ya. Solo déjalo ir como si fuera un pedo. No quiero volver a escuchar nada sobre esta persona. Mamá, papá, dejen de regañar. Voy a buscar a Infei, justo tengo algo que hablar con él. Guau, hermana mayor, ¿estoy viendo bien? ¿De verdad estás cocinando? Evanyu, llegaste justo a tiempo, entra y ayúdame a sacar ese plato de camarones. Huele tan bien, he vivido más de 20 años. Y es la primera vez que te veo cocinar, dime. ¿Quién es la persona especial? Es Xiao Fei. Hermana mayor, también has vuelto a conocer a tu hermano menor. Me siento tan avergonzado, dices que Xiao Fei también es nuestro hermano menor todos estos años. ¿Cómo es que no pude aceptarlo? Mi segunda hermana, mi tercera hermana y yo fuimos a su empresa varias veces y nunca quiso volver con nosotros. No importa que como la hermana mayor. Definitivamente tengo que ir. Todavía le debo una disculpa. Hermana, te quemaste las manos cocinando. Estas heridas, comparadas con el daño que Infei sufrió en nuestra casa, no son nada. Infei, Xiao Fei. La hermana mayor vino especialmente a disculparse contigo. Antes la hermana no lo hizo bien. no te lo ruego. No vengas a molestarme más, ¿de acuerdo? Xiao Fei, hermana mayor. Te preparó tus camarones favoritos.
Viviste con el hermano Fei durante 10 años. ¿No sabías que es alérgico a los mariscos? ¿Estás tratando de matarlo? No puede ser. Recuerdo que a Xiao Fei le encantaba comer esto cuando era pequeño. Swan. Tu papá sabe que te encantan los mariscos. Los hizo traer especialmente desde Estados Unidos. Y contrató a un chef de 5 estrellas para que te los preparara en casa. ¿Qué tal te gustan? Mamá, ya estoy lleno. Ja, ja, ja. Bueno, ya comimos, vamos a retirarnos. Vale. Infei, es una pena tirar esto. Cómetelo tú. Gracias, hermana mayor. Come. Es la primera vez que la hermana mayor me da algo de comer. No puedo defraudarla. En aquella ocasión casi muere. Tú que te jactas de ser el mejor médico de Shenzhen, ni siquiera sabías eso y seguías dándole mariscos. Hermano Zhao, no le hagas caso, vámonos. Pequeño Fei. Antes yo como hermana mayor. No lo hice bien. ¿Qué debo hacer, hermana mayor? Para que me perdones. Perdonar. No todo se puede perdonar. Pequeño Fei, nuestros padres acaban de salir del quirófano después de ser reanimados. Puedes ir a verlos cuando tengas tiempo. Me da igual si viven o mueren. ¿Qué tiene que ver conmigo? Aoxuan es tan comprensivo, no como ese pequeño adorable. Aoxuan, esta semana en el campamento de entrenamiento. ¿Qué has aprendido en este campamento? Un inversor está muy interesado en mi proyecto de emprendimiento. Está dispuesto a invertir 200 millones en mí. Ya lo dije, mi hijo es el mejor. Dime qué recursos necesitas, hijo. Yo te los consigo. Recientemente el servicio de reparto a domicilio Comiste se ha hecho muy popular en Jiangzhou. Contactamos con el fundador Infei y veamos el reportaje en vivo. Infei, espera un momento. Infei. Debe ser un homónimo. Padres, no hay nada interesante aquí, necesitan descansar. Así que realmente es Infei. Director, y la valoración de mercado de Comiste ha alcanzado los 1.500 millones. La escala de la plataforma está creciendo rápidamente. ¿Cuál es su próximo plan? 1.500 millones. ¿De dónde sacó tanto dinero antes? Escuché a un compañero de la biblioteca decir que en la universidad se dedicaba a estafas por internet. Ese dinero no es limpio. Es una vergüenza, siempre metido en esas actividades ilegales. Qué desgracia para la familia. Cada centavo que Infei gana es limpio. Limpio en tan poco tiempo. Ha llevado el valor de la empresa tan alto en la historia del comercio. Es un milagro. ¿Cómo lo hizo? Papá, los milagros los hacen las personas. El software de mi hermano acaba de lanzarse y ya superó los 100.000. Una semana después de su lanzamiento superó el 1.000.000 ahora en Jiangzhou. Grandes y pequeños comercios compiten por trabajar con él. Hemos vivido con Infei durante 10 años, pero de su capacidad no sabemos nada. Hermano mayor ahora. Ve a buscar a ese mocoso, dile que yo quiero hablar seriamente con él. Su empresa ahora es tan grande, temo que él no pueda controlarla. Ya fuimos, no quiere volver. Dile que estoy a punto de morir. Que se muera no es asunto suyo, esas fueron sus palabras. Que tenga agallas, que no vuelva nunca. A hermano Fei. Ya han pasado 2 horas, ¿por qué el SRL aún no ha llegado? No te apresures. SRIN, lo siento mucho. El coche se averió en el camino, esperé mucho tiempo antes de conseguir un taxi. Les he hecho esperar mucho. No hay problema, siéntate. Por favor, por favor. Los taxis hoy en día son difíciles de conseguir. La última vez bajo el sol esperé más de media hora y no conseguí uno. Casi lo olvido, estamos en 2012. En el mercado aún no hay aplicaciones para taxis. Jiayue, realmente eres mi estrella de la suerte. SR Liu, ahora tengo un proyecto tan prometedor como Comiste. ¿Quieres escuchar?
O por favor SR In continúe. SR Liu seguro también ha notado que el mercado de taxis ahora enfrenta dos problemas. Uno es la oferta insuficiente. Los pasajeros no encuentran taxis y el segundo, los taxistas andan vacíos. Es grave difícil encontrar pasajeros, así que hay una brecha de información entre conductores y pasajeros. Si creamos una plataforma interactiva, creo que tiene un gran valor comercial. Entonces parece que el SR In ya tiene la victoria asegurada. Si el SR Liu está dispuesto a invertir, seguro será un éxito. Bien sobre la base original. Añadiré 1000 millones más, jajaja. Vamos. SR In, un placer trabajar con usted. Despacio. Mamá, papá, ¿cómo es que salieron antes del hospital? Tu papá está preocupado por la compañía, quiere volver a casa. Papá, primero cuida tu salud, yo me encargo de la compañía. ¿Qué pasó? Solo han pasado unos días, el valor de INSI. ¿Cómo bajó? Si no salimos del hospital, ¿acaso la compañía va a quebrar? Papá, INSI solo bajó de posición, el valor no ha cambiado mucho, es porque alguien nos superó. El valor de INSI ha estado en la cima todos estos años. Nunca se ha quedado atrás. ¿Qué compañía es tan fuerte? Es la compañía de Infei. Infei. Si su proyecto de Fei Long Chuxin realmente ha afectado nuestro negocio de alquiler de autos, creo que este chico realmente quiere destruir nuestra familia y mamá. El comercio es como un campo de batalla, además. Su sistema de Fei Long Taxi está liderando el mundo. Tiene una ventaja aplastante sobre nosotros. Hermana aprovechó que papá estaba enfermo para desarrollar el negocio de taxis. Creo que está aprovechando la situación. No un. Infei lleva la sangre de nuestra familia In. Lograr lo que ha logrado hoy no es fácil. Deberíamos ser su fuerte apoyo. ¿Papá, vas a invertir en Infei? Mi hijo ha heredado mi habilidad financiera, por eso ha logrado tanto. No voy a discutir sobre el pasado. Ja, 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 antes. Traerlo a casa fue demasiado apresurado. Muchos clientes no sabían que tengo un hijo tan excelente. Decidí organizarle una fiesta de reconocimiento para que pueda reconocer sus raíces. ¿In Mingwei se te ha ido la cabeza? ¿Cómo puedes organizarle una fiesta de reconocimiento a este ingrato? Te digo que no estoy de acuerdo con esto. Ignorante, ¿qué sabes tú? La familia In no puede soportarte a ti tampoco, Ruke. Ustedes 4 hermanas. Vayan a buscar al joven señor de inmediato. Sí. ¿Quiénes son? ¿Tienen cita? Somos las hermanas de Infei, tenemos un asunto urgente con él. Disculpa, nuestro director In dijo que los In y los perros no pueden entrar. Ustedes. No, no. No dijeron que los perros no pueden entrar. ¿Quieres que te pegue? Ah. Yanyu, vámonos. Fei, malas noticias, tu hermana. ¿Qué nueva tontería hay ahora? Dilo y lárgate. Hermano, papá y mamá, para compensarte, organizaron una cena de reconocimiento, vinimos especialmente para invitarte. En ese momento las 10 familias más ricas de Jiangcheng estarán allí. Mamá y papá anunciarán a toda la ciudad que eres el joven señor de la familia In, el pequeño Fei. Donde quiera que vayas en el futuro, puedes representar a nuestra familia In. Cualquier necesidad que tengas, podemos satisfacerla. Hermano, toda la familia In sabe que se equivocó. Vuelve a casa con tus hermanas. Ustedes no van a filmar películas en Estados Unidos. Fei en ese momento no tenía para comer. Todos los días sufría desprecios y humillaciones, viviendo una vida peor que la de un perro. ¿Se preocuparon?
El niño puede correr, saben darle de comer. El coche va a chocar con el árbol y saben girar fe y triunfo. Y ahora vienen a adular ustedes. ¿No tienen vergüenza? Vámonos, vámonos. Espera. Acepto. Felicidades, no sabía que el joven director IN era el fundador de ¿Comiste? Este espíritu es aún mayor que el tuyo en aquel entonces. El hijo de tigre no es un perro, eso también es el directorin, educando bien a su hijo. Yo le he dicho muchas veces presentarlo a todos, pero no quiere. El árbol grande atrae el viento, nuestro hijo. Desde pequeño ha sido humilde. He oído que las personas que quieren cenar con el joven directorin están en lista hasta el año que viene. En el futuro espero que el directorin nos ayude a presentarlo. Fácil, fácil, eso es solo una palabra mía, jajaja. Un brindis por el directorin y el joven directorin juntos. La familia IN seguramente volverá a brillar. Gracias, gracias. Tu hermano ha cambiado mucho, recuerdo cuando era pequeño. No lo incluíamos, no pensé que ahora sería tan impresionante. Si ahora es toda una estrella en el círculo. Qué suerte tienes de tener un hermano tan increíble. Infei siempre ha sido muy maduro desde pequeño. Yo como su hermano mayor. También estoy muy feliz por él. Por favor, siéntanse cómodos. Mamá no te enseñó que frente a extraños no debes mostrar tus emociones tan abiertamente. Mamá, yo solo. Bueno, tú eres la hija que mamá ha criado con sus propias manos, no importa cómo te vean tus hermanas o tu papá, pero mamá siempre ha creído en ti, debes hacer que mamá se sienta orgullosa. Gracias, mamá, definitivamente lo superaré. El joven maestro IN ha llegado. La elegancia del joven IN entre los jóvenes de esta generación, nadie puede compararse con él. Si mi hijo pudiera ser la mitad de bueno que él, ya estaría satisfecho. Hijo mío, bienvenido a casa. Tu padre ha estado esperándote aquí por mucho tiempo. Este chico todavía se avergüenza frente a su papá. Cuando era pequeño siempre estaba pegado a mí. Gracias a todos por honrarnos con su presencia en la fiesta de bienvenida de mi hijo menor Infei. Antes siempre no lo había presentado a todos hoy. Yo, In Mingwei, declaro que mi hijo menor Infei oficialmente regresa a la familia IN. Esto es para Infei. 25% de las acciones de IN. Un edificio de propiedades. Y un superdeportivo limitado. Realmente es un gran gesto, es como repartir la herencia antes de tiempo. Parece que el señor IN siempre ha sido muy cariñoso con su hijo menor. Sí, hijo. Tu padre te desea un futuro brillante. Con la familia IN tu futuro será un camino despejado. Hermano menor, tengo un hospital a mi nombre, ahora el titular eres tú. Pequeño Fei, las dos empresas a mi nombre. Se transfieren a ti, tu tercera hermana, y muchos luchadores de élite han firmado contratos de empleo, serán tus guardaespaldas. Hermano menor, te regalo una tienda de mascotas, espero que te guste. Hermano menor, este pastel de mango es para ti. Bienvenido a casa. Los hermanos y hermanas han sido muy considerados, el joven IN. ¡Qué suerte tienes! Los hijos de la familia IN todos son excepcionales. Uno mejor que el otro, la familia IN está en auge. Genial, también tengo un gran regalo para ustedes. El joven IN es tan rico, lo que hay en la caja debe ser extraordinario.
¿Qué es esto? ¿Sorpresas? ¿No te lo esperabas? Esto lo elegí personalmente. Tú corta. Documento de renuncia familiar. ¿Qué está pasando? El joven In quiere cortar lazos con la familia In. Hermano menor, ¿no le prometiste a la segunda hermana? ¿Por qué haces esto? Estas cosas se hablan en privado. Hay mucha gente aquí. ¿De qué broma hablas? In Mingwei, estás montando un espectáculo. De padre amoroso e hijo respetuoso. Me da asco verlo. Hermano menor. ¿Quién es tu hermano menor? La familia In. Por fuera parece perfecta. Se jactan de ser amables y humildes. Pero en realidad, son un grupo de personas frías, interesadas y despreciables. Me humillaron durante 10 años. Ahora que tengo éxito, recuerdan que soy familia, te lo digo. No lo acepto. ¿De qué familia hablas? Nunca lo había escuchado. Están actuando y los descubren en público. Realmente es un espectáculo. El antiguo joven y lo despreciabas. Ahora no pueden alcanzarte. ¡Qué satisfacción! Tú eres de la familia In. Y morirás siendo de la familia In. Nunca podrás cortar los lazos con la familia In. No importa si lo rompes. Tengo muchos más. Nos vemos en la corte. Mi equipo de abogados está listo. ¿Quieres matar a tu padre de un infarto? ¿Por qué eres tan despiadado? Son Minyu, ¿crees que nadie sabe de tus fechorías? ¿Nadie sabe lo que hiciste? Hijo desobediente. No tengo nada que ocultar. ¿Tú me vas a criticar? ¿Así? Entonces, ¿qué es esto? En aquel entonces fuiste tú. ¿Quién me abandonó sin más? ¿Qué excusa tienes ahora? Mamá, fuiste tú quien llevó a Infei al orfanato. Hay este vídeo. Es obvio que está editado. ¿De verdad te lo crees? Les digo a todos que él ha venido hoy solo para fastidiarnos a nuestra familia y lo único que lamento es no haberte estrangulado. Mamá, Son Minyu. Este es nuestro hijo biológico. ¿Eres tan cruel? In Mingwei, ¿cómo te atreves a decir eso? Él es mi hijo. ¿Qué quieres decir? ¿Olvidaste lo que hiciste en aquel entonces? Tú y esa mujer pasaban el día juntos. Y nos dejaste embarazadas a las dos. Lo has olvidado. Así que ya lo sabías. Cada noche que subías a mi cama, llevabas el perfume de esa mujer. ¿Crees que soy tonta? Si te fui infiel, ¿y qué? Solo cometí el error que cualquier hombre cometería. ¿Qué pasa? Te amaba tanto. Te trataba tan bien. Gasté todo lo que tenía nuestra familia Son para ayudarte. Y tú, el día que di a luz, fuiste a estar con esa mujer. ¿Y tienes el descaro de decirme que fue culpa mía por no poder tener un hijo? No pudiste dar a luz a un varón. Mentira. Yo y esa mujer quedamos embarazadas al mismo tiempo. Y dimos a luz al mismo tiempo. Mi pobre hijo murió al nacer. ¿Te importaron mis sentimientos? Si mi hijo no está aquí, ustedes tampoco estarán bien. ¿Y tú? Tu madre sabía que era la tercera y aún así lo hizo. Destruyó mi familia. Ahora tú tampoco estarás bien. Porque tú y tu madre son tal para cual. Son Minyu, ¿sabes lo que estás haciendo? Por supuesto que sé lo que estoy haciendo. La deuda de la madre la paga el hijo. Hoy haré que tú y esa mujer vieja caigan juntos al infierno.
Son Minyu, espero que no te arrepientas de hacer esto. Por supuesto que me arrepiento. Lo que más me arrepiento es no haberte estrangulado con mis propias manos. Muy bien. Te devuelvo mi vida. Fei, ¿qué estás haciendo? Fei, Hijo. Baja el cuchillo, hijo. Yo Infei declaro aquí. Cortar la carne y romper los lazos familiares. Te devuelvo toda tu crianza. A partir de hoy. Yo In Mingwei. Son Minyu. Y su familia In. No tendremos más relación. Xiao Fei, hermano menor. Todos aparten. In Mingwei. Tú también tienes hoy. Te digo. Esto es lo que merece su familia In. Debería extinguirse. Me quedé ciego al casarme contigo. El ciego debería ser yo. Te amé tanto. ¿Y cómo me trataste? Te digo un minuto más. No quiero estar en tu familia, invérteme. Da asco. Mamá, Déjala ir. Hoy si sales de aquí nunca vuelvas. no lo desearía más. Veré cuánto tiempo dura su familia In. Sin nuestra familia Son. Papá. Mamá, Hijo. déjalo ir. ¿Cómo es que una buena familia se ha convertido en esto? Lo que siembras, eso cosechas, así es como estamos ahora. Recogiendo lo que sembramos. Este año Pinduoduo y Jingdong, dos grandes plataformas de comercio electrónico, han surgido rápidamente frente al desafío. El fundador de LM Infei decidió crear un nuevo negocio, Chicken Wowo, utilizando la enorme capacidad de entrega de cientos de miles de repartidores para manejar el servicio de entrega de paquetes, aprovechando hábilmente el viento favorable de las dos grandes plataformas de comercio electrónico, recibiendo elogios unánimes de los ciudadanos. Aquí está el reportaje detallado de nuestra estación. Ahora el servicio de paquetes es tan conveniente que pueden entregarlos directamente en la puerta. Desgraciado. ¿Sabes que todos estos paquetes que estás recibiendo son obra de Infei? ¿Cómo es que siempre es él? Te di 30 millones y hasta ahora no has hecho nada. ¿Qué haces todos los días? Mamá, 30 millones no son suficientes para enfrentar a Infei. Obviamente no es suficiente. ¿Cómo lo hace Infei sin un solo centavo? Basta, no quiero escuchar más excusas. Fuera. Infei Son Minyu no seré oprimido por nadie, todos esperen. El M este mes ha tenido un crecimiento del 60% en ingresos. Este mes los ingresos son de 8.000 millones. Feilong Chuxin este mes tiene ingresos de 6.500 millones. Chicken Wowo tiene ingresos mensuales de más de 5.000 millones. Hermano Fei. Ahora controlamos 2/3 del mercado nacional en 3 grandes industrias. Somos los únicos dominantes, muy por delante de la competencia. Anuncia que todos tendrán un aumento de salario de 3 veces y al final del año se darán 12 meses de bonificación. Hermano Fei, ¿qué proyecto haremos ahora? Estoy ansioso por seguir ganando dinero. Estás obsesionado con el dinero. Ahora no vamos a ganar dinero. Vamos a gastarlo. Gastar nuestro flujo de efectivo. Debe ser de al menos 100.000 millones. ¿Qué podemos hacer con tanto gasto? Gastar en lo que debe gastarse. Vamos a construir orfanatos, hospitales, escuelas y otras instalaciones públicas para que todos los niños con infancias similares a las nuestras puedan crecimiento feliz y saludable. Hermano Fei, esto es. Levanté las manos y los pies. De acuerdo contigo. También te apoyamos. Vamos. Aoxuan, has estado viendo esto durante 3 horas. Vea lo que las flores no pueden hacer una fortuna con las acciones. No soy mucho peor que él, debo hacerlo. Ese chico tuvo suerte.
Quiero decir jugar acciones. Todos son puerros hasta el final no queda pelo. Cállate, ¿qué sabes? Subió. ¿Qué 200.000? Dios mío, Auxuan, eres mejor que ese chico, más del doble. Solo acciones. Ganó 100.000. Tengo que aplastarlo. 200.000. Gana Infei 2 veces por hora. Mientras me des 30 millones debo 10 veces. Gana 100 veces. Mi hijo, acción es esto. Puedes entrar al cielo en el último segundo, puedes caer al infierno en el próximo segundo. Mamá te aconseja que te detienes temprano. Mamá confía en mí. He dominado completamente las reglas de las acciones. Nunca perderás. Mamá, ¿estás mirando? Infei se hizo cada vez más grande y dejó que mi hermano muriera. ¿No puedes descansar en paz bajo Fiquan? Auxuan. Mamá te dará 50 millones. Quiero a ese chico. Desaparecido por completo. Lamento haber venido a este mundo. No te preocupes, mamá, te vengaré. Haz que Infei se arrodille frente a ti y te disculpe. Ok, ven aquí. Ven a Sin Sin. Come más y tómalo. Ve a comer. Fei escuchó que Ina Auxuan estaba negociando acciones recientemente. Song Minyu hizo una fortuna invirtiendo todo su dinero. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si Song Minyu supiera que era su propio hijo, supongo que será una locura. Ella no merece ser mi madre y ella. Sube, sube. Llegaron los 20 millones. Hijo, siento que algo está raro. Esta acción está subiendo demasiado rápido. Así es mejor retirarnos mientras estamos bien, véndela. Mamá, no entiendes elegir una buena acción. Requiere apalancamiento, de lo contrario. ¿Cuándo podremos vencer a Infei? Esta vez voy a apostar todo. Sube. 1.100.000 millones llegaron. Hijo. Mira rápido, ¿por qué está bajando? ¿Por qué de repente bajó? No puede ser, hace un momento. Tú. Ya te lo había dicho. Hay algo raro en esta acción, es muy extraño. No me hiciste caso. Devuélveme mis 80 millones. Devuélveme. No lo creo, debe ser un virus en la computadora. ¿Qué virus? Eres un inútil, solo sabes arruinar las cosas. Mamá, lo siento, me equivoqué. No debería haberte desconfiado. Por favor, perdóname. Dame otros 30 millones, no 1 millón. No te perdonaré, no te daré ni un centavo. Mamá, no me presiones, por favor. ¿Dónde está el dinero? Ten piedad de mí. El dinero ya te lo di todo. No tengo dinero. Entonces ve a pedir un préstamo. Ve a robar o vende algo. Dime dónde está el dinero. Te digo, ya te di todo el dinero. No tengo dinero, mátame. Tampoco tengo dinero. Tampoco te lo daré. Tu mujer. Si no me das el dinero, ¿se lo dejarás a tu querido hijo? Hermano Infei, ¿cuándo vendrás a visitarnos la próxima vez? Pronto será el Festival del Medio Otoño entonces. El hermano pasará el festival con ustedes, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, niños. Los hermanos y hermanas tienen que irse, nos vamos. Adiós. Hola, ¿eres Xiao Fei? Fei, mejor escucha lo que tiene que decir. Xiao Fei, no cuelgues el teléfono. Ya lo sé todo. Eres mi hijo biológico. Xiao Fei, fui yo quien te falló. Son Minyu, así que ahora. ¿Estás pidiendo mi perdón? No merezco tu perdón. Solo quiero verte una vez.
Por favor, Xiao Fei, dale a mamá una oportunidad. ¿Qué tal? Esta noche a las 8 estaré en el techo del orfanato esperándote si no vienes. No me iré. Xiao Fei, viniste. Son Ningyu, no vine a reconocerte como mi madre. Solo te doy 5 minutos, escucha y me voy. Hijo, fue mi culpa. Fui yo quien te falló. Pero ¿sabes qué? Cuando me pateabas en mi vientre, ¿sabes cuán feliz estaba? ¿Cuánto te esperaba tu llegada? Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces me voy ahora. Espera, no te apures, hijo. Mamá ya investigó. Fue por esa enfermera que intercambió a ti, al hijo de esa mujer, lo que causó nuestra separación. En esto alguien debe estar involucrado. No importa lo que pasó entonces. Incluso si no eres mi madre. Como niño yo era inocente. Si tienes razón. Fue mi culpa, fui yo quien falló. Así que Xiao Fei, ¿sabes? Cuánto me culpo cada vez que pienso en esto. Quiero matarme. ¿Cómo pude lastimarte así? ¿Cómo pude hacerle esto a mi propio hijo? Hijo, si pudieras darme otra oportunidad, definitivamente sería una buena. Ahora dices esto. Ya es tarde. ¿Verdad? Tú. No me sorprende que seas mi madre. Por más que lo intenté, no pude vencerla. Usted lo resolvió de un solo golpe. Es porque él es tonto. Con solo 2 lágrimas lo engañé. Así que, en resumen, el método de mi hijo es efectivo. ¿Qué dices? Hijo, mi querido hijo. ¿Qué quieres decir, Inaoxuan? ¿Qué quieres decir? Si me preguntas, Sinfei es un ignorante de la ley. Esos dramas de cortar lazos familiares en términos legales no tienen ninguna validez. ¿Y qué? Si le pasa algo, usted, como su madre, sería la primera en la línea de sucesión. ¿Estás diciendo? Matarlo. ¿Qué? ¿Mamá, no te atreves? Mi pobre hermano. ¿Cómo que no me atrevo? Lo sueño. Que pague por mí. Hijo muerto. Pero él ahora ni siquiera me habla. No te verá. Si tu actuación es lo suficientemente convincente, seguro que te perdonará. Esas mentiras tan ridículas, no puede creerlas. Mamá, no entiendes. Infei carece de amor. Especialmente de familiares. Si actúas lo suficientemente bien, seguro que vendrá. Además, él ya sabe que eres su madre biológica. Inaoxuan, tu maldad realmente no tiene límites. Hermano menor, tienes razón. Que descanses en paz, tienes razón. Que descanses en paz. Fei, ten cuidado. ¿Cómo estás? Hijo, ¿estás bien? Tranquilo, no me voy a morir. Son Ningyu, hasta las fieras no se comen a sus crías. Y tú usaste tu identidad de madre para hacerle daño. Sabías que él era. Fiayue, ¿para qué les dices tanto? Primero llevemos al hermano Fei al hospital. Ellos se pudrirán en la cárcel. Vamos, hermano Fei, vamos. Él se va así nomás. Hoy no lo maté. Hoy no lo maté, ya no tendremos
Otra oportunidad tengo que irme del país, sí. Me tengo que ir del país. Todo lo arruinaste, no pudiste. ¿Apuñalarlo unas cuantas veces más? Mi medicina. ¿Para qué sirves? Inútil. Mi medicina inoxual. Eres un animal. Mi medicina. Son Minyu, quizás no lo sepas todavía. Infei es tu propio hijo. ¿Mataste a tu propio hijo? Eres una bestia. No puede ser. Me estás mintiendo. Eres un animal. Es Infei esto. No es verdad. La enfermera se equivocó aquel año. El que murió fue el hijo de la amante. Y tu hijo lo mandaste al orfanato. Lo torturaste y maltrataste. Incluso casi lo matas. Ja, ja, ja. Esto no es verdad. Inaoxuan. Yo. Te voy a matar. Aún no he terminado. Infei ya lo sabía. Por eso vino a verte. Idiota. Ja, ja, ja. No te vayas. Él estaba justo frente a mí. Pequeño Fei. ¿Por qué no viniste a reconocer a tu mamá? ¿Por qué no viniste a reconocer a tu mamá? Aoxuan. Mamá. Yo mamá. Por meterte en problemas. Así que arrodíllate bien. ¿Me escuchas? ¿Cómo puede ser esto real? Son Minyu espera que hagas esto. No te arrepientas. Por supuesto que me arrepiento. Lo que más me arrepiento es no haber estrangulado con mis propias manos. De ahora en adelante. Yo Minwei y Son Minyu. Y vuestra familia In. No tendremos ninguna relación. Esto no es real. ¿No? Tú. No. Él vino a reconocerme. Yo no lo reconocí. Debe estar muy dolido. Xiao Fei. Debes odiar mucho a mamá. Fue mamá la que te falló. Fue mamá la que te falló. Xiao Fei. Fue mamá la que te falló. Fei, esta herida es muy profunda, solo podemos detener la hemorragia. Aguanta, vamos al hospital. Son Minyu simplemente no merece ser madre ni siquiera ser humana. ¿Cómo pudo? ¿Dejarte grabar eso? Oh. Bien. Vamos a consolidar nuestra victoria. Hoy me asustaste mucho, no deberías haber venido. Siempre encontraremos una manera de lidiar con él. Está bien, te prometo. Que no volveré a arriesgar mi vida tan fácilmente. Fei, ¿qué hacemos ahora?
Llamamos a la policía para que os arresten. No si quieres que caigan. Primero déjalos enloquecer, seguro que no pararán hasta lograr su objetivo. Solo esperamos a que caigan en la red. Ae. Ese ya son. Fei. Ziwei, E. llama al 120. Hoy a las 10 de la mañana en el asilo de ancianos del oeste de la ciudad ocurrió un incidente de caída desde un edificio, según se informa. La fallecida es la esposa del presidente del grupo IN. ¿Cómo podría mamá saltar del edificio? No lo creo. ¿Todos quietos? Papá. Si van ahora, ¿no creen que la familia In ya ha sufrido suficiente vergüenza? Hoy quien se atreva a salir por esa puerta que no vuelva nunca. Papá, no me importa qué problemas tuvieras con mamá. Pero mamá nos llevó en su vientre durante 10 meses. Si le pasó algo, tenemos que ir. Se lo merecía. Me hizo perder toda mi dignidad. Incluso quiso matar a mi hijo, ja. Está bien que haya muerto, jajaja. Esto se llama justicia divina. ¿Y tú qué tan bueno eres? Tú como esposo. Engañaste a mi madre durante su embarazo. Tú como padre tuviste hijos pero no los criaste. Incluso tramaste contra tu propio hijo. Ahora nuestra familia está destruida. Todo es gracias a ti. Si hay justicia divina, el primero en recibirla serías tú. Y luego nosotros. Papá, hermana, ya llegué. No te muevas, SR-IN. Yo me encargo. SR-IN lo ayudaré a descansar. SR-IN, tome agua. SR-IN, descanse. Silencio total. ¿Qué haces durmiendo en pleno día? Necesito ir al baño. Allá entiendo, hermano Fei, ¿necesitas que te ayude? Zhao Ziwei, estoy herido. No soy un inválido, han pasado 3 días y no me dejas hacer nada. Me vigilas todo el día, ¿crees que no les voy a descontar el sueldo? Hermano Fei, todos solo quieren que no te canses. Quieren que descanses bien. El grupo acaba de salir a bolsa. Tengo un montón de cosas que hacer. Ay, tranquilo, Jiayue está al tanto de todo. Tú solo espera a la fiesta de celebración, que será en 3 días, vamos. Dale agua al SR-IN y masajee las piernas. Papá, hermana, ya llegué. Fuiste voluntariamente con esa mujer y ahora que le acaba de pasar algo, ¿ya quieres volver? Lárgate de aquí. Cuando me fui con mamá no tuve otra opción. Lo sé ahora, no importa lo que diga. No servirá de nada, pero ustedes tienen que vengar a mamá. ¿Qué quieres decir? Fue ese desgraciado de Infei. Él mismo empujó a mamá por el edificio. ¿Cómo es posible? Infei no es ese tipo de persona. Hermana, lo vi con mis propios ojos. Fue en el orfanato, si no me creen pueden investigarlo. Infei es un asesino. No puede ser, Infei no tiene razón para hacer algo así. Hermana mayor, él está aquí para vengarse. Dijo que haría que toda nuestra familia cayera al infierno. Mamá y papá fueron solo el comienzo. Tengo que protegerlos a ustedes. No lo hará. Dices que nos protegerás. Entonces dime, papá.
Si me dan todo el dinero, encontraré la manera de hacer que Infei quiebre, jajaja. Ina Oxuan, esa es tu verdadera intención, ¿no? Te lo digo, el dinero de la familia In. No obtendrás ni un centavo, jeje. ¿De verdad crees que estoy senil? ¿Ayudaría a un extraño contra mi propio hijo biológico? Va, llama a la policía, di que alguien entró ilegalmente a la casa. Viejo maldito, me engañaste. Ina Oxuan, ¿cómo le hablas a papá? Su familia y ni siquiera con su propio hijo biológico son compasivos. ¿Cómo podrían ser sinceros conmigo, un hijo adoptivo? Infei tenía razón. Toda su familia son unos despiadados sin corazón. Dijeron que serían sinceros conmigo, pero al final no me dieron ni un centavo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ina Oxuan, estás loco. Estás incendiando y matando. Estoy loco. Pero ustedes me volvieron loco. Denme el dinero o ninguno de ustedes sobrevivirá. Deja el encendedor, hablemos. Si no hay dinero, no hay nada de qué hablar. Les digo que Infei no volverá. Porque yo lo hice todo. Jajaja, tú. ¿Qué significa bien? Entonces deja que mueran. ¿No te gusta pretender coleccionar antigüedades? Esas pinturas y caligrafía tuya, lo destruí todo. Como resultado casi matas a Infei. Y tú no eres el favorito. ¿Ese vestido de alta calidad? Por un vestido. Tienes a Infei a menos 10 grados. El sótano. Yo también lo hice. Jajaja, sí. ¿Y tu perro? Lo soporté por mucho tiempo. Iba a tomarlo. Cena para perros callejeros. No esperaba por Infei. Lo salvé. Mierda. Cambié la salsa de pastel de mango para cumpleaños. Yo caí a Yupei. La barra de oro es un pez en el estanque que robé. Yo lo envenené. Yo lo hice todo. El resultado es Infei. Todos ustedes son tan estúpidos. Me siento aliviado. Eres una bestia. No debería creerte así. Solo creen en lo que quieren creer. Para atender a los demás solo. Haz tus juguetes. Infei es así. Ja ja ja. Yo también. Ina Oxuan. Nuestra familia y no es delgada contigo, ¿verdad? No tienes conciencia. Parece que me han dado esperanza. Y traerlo de vuelta me hizo desesperarme. ¿Tienen conciencia? Oh, sí. El incendio en la familia en la última vez. ¿No crees que te olvidaste de apagar el fuego? ¿Qué quieres decir contigo? Sí, soy yo. La última vez que tuve Infei, esta vez no lo hiciste. ¿Qué suerte tienes? Te mato. No te muevas. Mío, todo es mío. Si no me lo das, lo tomaré yo mismo. Ja ja ja. Infei, estás muerto. Aoxuan, acabo de recibir una notificación diciendo que Infei en 3 días va a celebrar una fiesta y ha invitado a los magnates del mundo empresarial de Hengchen. ¿Deberíamos ir? Ir. Por supuesto que vamos. También tengo un gran regalo para mi querido hermano. Preparé un gran regalo. Ja ja ja. No puedo correr más. Está bien?
Se acabó, mira rápido a papá, todo se acabó, papá. ¿Cómo está papá? Papá. ¿Cómo está papá? No pasa nada, papá solo está muy asustado. Con un poco de descanso estará bien. No pasa nada. Inaoxuan, ese desgraciado, ha hecho tantas cosas malas. Y las culpa a mi hermano menor, es un animal. Él es el verdadero ingrato, lo tratamos tan bien. Pero él intentó matarnos, menos mal que estaba tercera hermana. Si no, todos habríamos muerto allí. Todos salieron. No te preocupes. Eso es bueno. Aún falta una persona por salir. Y nunca saldrá. ¡Ay, papá! Gracias a todos por venir a esta cena de celebración. La empresa no estaría aquí hoy sin todos ustedes. Desde aquí quiero invitarlos cordialmente a unirse a mí. Para crear juntos una nueva era de la economía digital, vamos. Salud. Bien. Hermano menor Infei, hermano mayor vino a darte tu regalo de felicitación. Hijo desobediente de la familia Ininfei. Mató a su padre y a su madre y maltrató a sus hermanas. Bajo este cielo claro y estas brillantes lunas, ¿dónde está la justicia? No es Inaoxuan. ¿Morirás si no causas problemas por un día? Mira todas las cosas despreciables que has hecho. ¿Cómo te atreves a venir a buscar problemas? Ah. Miren todos. Ellos quieren encubrirlo todo con una masacre. Dices que yo maté con mis propias manos a Son Minyu Mingwei y a mis 4 hermanas mayores. Joven, en las noticias dicen que tu madre se suicidó. Y esta mañana también vi a tu padre. No me acuses falsamente todos. Fue él quien empujó a mamá por las escaleras. También fue él quien incendió la casa y mi padre. Y mis 4 hermanas, ninguna logró escapar. Yo escapé con mi vida para exponer la verdadera cara de este asesino. Inaoxuan, realmente eres un gran actor. ¿Acaso hay algo de verdad en tus palabras? ¿Te atreves a decir que antes de que mamá muriera no estabas con ella? ¿Te atreves a decir que tú y papá y mis hermanas no tenían odio? Yo, Inaoxuan, juro por mi vida que lo que digo es completamente cierto. Si miento, que me parta un rayo. Señor In, realmente mataste a tu propio padre y a tus hermanas de sangre. Señor In, fue debido a un odio extremo que mataste. Señor In, ¿puede decirnos cómo fue la situación en ese momento? Papá, mamá. Sus cuerpos aún están calientes y esta persona está aquí celebrando a lo grande. Les fallé. Pero descuiden, haré que este asesino pague con su vida. Entonces, ¿por qué no pagas tú primero? Entonces, ¿por qué no pagas tú primero? ¿Qué pasa? ¿No se suponía que ellos estaban muertos? Qué bueno que están vivos, pensé que... Inaoxuan, sigues aquí actuando. Señores, este es el desgraciado. No pudo extorsionarnos y terminó incendiando la casa y ahora se atreve a culpar a otros aquí. Hermana, él les hizo todo esto. Y aún lo protegen ocultando un asesinato. Siguen actuando, ya entregamos las pruebas a la policía. Prepárate para pudrirte en la cárcel. Hermana, aunque el incendio no lo haya provocado él,
y mamá se han olvidado de la muerte de mamá. Ina Oxuan mira. ¿Qué es esto? Ese día tú y Son Minyu intentaron matarme. Me apuñalaron y bajé a vendar la terraza. Solo quedaron ustedes dos, luego Son Minyu. Se suicidó saltando Ina Oxuan. La muerte de Son Minyu está relacionada contigo. Ina Oxuan, eres un desalmado. Primero mataste a mamá, luego a nosotros. Deja de grabar, no se permite grabar, esto es Photoshop. Fue su familia quienes conspiraron para incriminarme. Sigues aquí armando líos, Ina Oxuan. Asesinato e incendio provocado, la ley te castigará severamente. Vengan, llévenselo. Infei, llévenselo rápido. Infei, te voy a matar. No tendrás una buena muerte. Vamos. Perdón por el espectáculo, venga, me tomo una copa como penitencia. Señor Insinwan Entertainment le ofrece un cetro de jade. Felicidades por la exitosa salida a bolsa de Chimele. Dinsen Group desea firmar con el señor In un pedido de 10.000 millones. Felicidades por la exitosa salida a bolsa de Chimele. Gulu Life regala un árbol de oro. Felicidades por la exitosa salida a bolsa de Chimele. Nuestra travesía es las estrellas y el mar. Chimele. Victoria segura. Me lo tomo. Pequeño Fei. ¿De verdad no vas a echar un vistazo? Todo está arreglado. Finalmente todo ha llegado a su fin, hermano Fei hoy. ¡Qué satisfacción! Sí. Hermano Fei, hace más de 10 años. Regresaste a la familia y ni encontraste a tus seres queridos. Pensé que serías feliz. No me esperaba. Hay algunas personas creen que con tener hijos, ya hasta ellos mismos no están mentalmente maduros y ya se atreven a ser padres. Ahí estoy bien. Aunque no podemos elegir nuestro origen. No podemos elegir a nuestros padres, pero podemos elegir a nuestra familia. Ustedes son mi familia. La familia del hermano Fei. Familia, Ahí no ya familia. está bien, ya que el cielo nos ha traído a este mundo, entonces tenemos que esforzarnos por vivir con brillo, ¿no es cierto? El hermano Fei tiene razón. Vivir con brillo, qué bonita frase. Este tiempo ustedes también han trabajado duro. En un momento se van primero, yo quiero caminar solo. Nos vamos primero. Xiao Fei. Parece que el hermano menor realmente ha crecido. Ya no nos necesita. Una luna así. Una calle así. Me siento como en la vida pasada. Infei, debes morir. Infei, debes morir. Maldita sea. Infei. Esta vez, ¿quién se atreverá a tocarlo? Es hora de cerrar la red. Vamos niños, los pasteles de luna están listos, rápido, huelan.
¿Huelen bien? Huelen muy bien, no se apuren. Todos tendrán uno. ¡Qué hermosos pasteles de luna! Realmente quiero comer uno, hermano Fei. ¿Puedes enseñarme a hacer pasteles de luna? Por supuesto, alguien más quiere aprender. Al que levante más la mano le enseñaré. Levanten la mano. Yo. Yo, hermano, yo. ¿Qué haces aquí? Vamos, les enseñaré. ¿Qué hacemos primero? Todos tendrán uno. Xiao Fei siempre ha sido un niño muy obediente y muy inteligente. A los maestros les gustaba mucho, lo recuerdo. Siempre le gustaba sentarse en los escalones y mirar fijamente hacia la puerta principal, lo sé. Estaba esperando que sus padres vinieran a buscarlo. Cuando supo que ustedes vendrían a buscarlo, estaba tan feliz, tan emocionado, que no pudo dormir bien durante varios días. Le decía a todos, voy a tener mi propia casa. Este es un ensayo que Xiao Fei escribió cuando tenía 8 años. Pensé que debería devolvérselo a ustedes. Si tuviera una casa. Si tuviera una casa. En esta casa. Tendría un padre imponente. El pilar de la familia alto. Y fuerte. Tendría una madre cálida. Que cocina muy bien, hermosa y considerada. Bajo el cuidado de mis padres crecería sano. Y feliz. Tendría un hermano travieso y una hermana bondadosa. Siempre me proteges y me pones detrás de ti. Estudiamos y jugamos juntos. Compartimos nuestros pequeños secretos. Nos apoyamos mutuamente y crecemos juntos. Si realmente tuviera una familia, sería el niño más feliz del mundo.